pues a mi esposo lo intervinieron del intestino y ahorita tiene muerte cerebral y me lo van a entregar muerto. Muevo con destreza, cuido cada parte con delicadeza. Anteriormente se pensaba que ingresar a una terapia intensiva era para morirte. Siempre tan largas, hablo del corazón y de los huesos. Por ejemplo, decías ahorita de los pacientes con muerte cerebral, ¿verdad? Si un paciente tiene una muerte cerebral aquí en México, no le puedes quitar el ventilador, ¿no? Le dio el cirujano, abrió el tórax y dio masaje directo y salió del paro. Hay risas y hay temores, más que curar, somos soñadores, hablamos de vida. ¿Qué tal? Esto es su espacio de Que Platican los Doctores. Yo soy el doctor Daniel Ábalos. El día de hoy estamos otra vez con un nuevo episodio sobre este podcast que no solamente habla sobre medicina, sino también de lo que hacemos fuera de nuestra área de trabajo. El día de hoy tenemos al doctor Alan García. Buenos días. Mucho gusto. Qué bueno que pudiste estar aquí conmigo en este día. El doctor es anestesiólogo. Él es egresado de la Facultad de Medicina aquí de la UAT en Matamoros. Hizo anestesiología y medicina crítica en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, gracias por la invitación. No, hombre, qué bueno que pudiste venir, compadre. El doctor es muy buen amigo. Tengo la oportunidad de trabajar con él en el hospital CMI, donde él desempeña una labor súper importante como uno de los encargados del área de medicina crítica. Y bueno, vamos a empezar por el principio, compadre. Cuéntame, ¿tú eres de aquí de Matamoros? Sí, yo nací y me crié aquí. Aquí hice pues todo hasta el pregrado. De hecho, justo aquí cerca de donde estamos ahorita, yo inicié mi educación básica. Estudié en un kinder que está aquí como a 2-3 cuadras y en una escuela primaria que también está aquí muy cerca. Toda esta zona la conozco muy bien. ¿Es tu zona? Sí. De niño aquí me la pasé en estas calles caminando en bici con mis amigos, ¿verdad? Qué bueno. Por eso ahorita que venía para acá dije, mira. Oye, y tú hiciste, entonces, llegas a medicina. ¿Cómo llegas a medicina? ¿Qué te despierta el bicho de decir, voy a estudiar medicina? Bueno, mira, básicamente yo desde antes de la escuela tenía como una idea de que nada más había dos maneras aquí en Matamoros de que pues salieras adelante, ¿no? Y tenía dos opciones, que era o ser ingeniero o ser médico. Ya en la prepa me doy cuenta que pues, sí era más inclinado hacia la medicina. Y la anécdota que yo recuerdo más que me llamaba mucho la atención de la medicina, que hay varios médicos en mi familia, primos principalmente, que son mayores. Yo soy el más chico de toda la familia, de todos los hombres, de todos los primos, yo soy el más joven. Y cuando mi mamá nos llevaba a consultar con alguno de ellos, me llamaba mucho la atención cuando le revisaban la presión y siento tanto con no sé cuánto. ¿Y de dónde salen esos números? ¿Verdad? O sea, ¿cómo es que los obtiene? ¿Verdad? Si nada más le puso aquí una cosa, ¿verdad? Que aprieta y de repente todavía dice, y eso es normal, ¿verdad? O eso está bien. Entonces siempre tenía como esa idea. Ya estando en la secundaria y parte de la prepa, pues mi hermano mayor entra también a estudiar medicina. Y pues ya de ahí le sigo el camino, ¿verdad? Me voy también a estudiar yo medicina. Sin mucho que comentar, presento el examen, quedo aquí en la Facultad de Matamoros. Aquí termino la carrera. Y ya después del internado y eso, pues es que me voy de aquí de Matamoros. ¿Tus familiares eran médicos, pero primos? Sí, mis papás no tienen nada que ver con la medicina. Ellos son maestros, actualmente jubilados. De hecho, en aquel entonces había la opción de continuar el camino del magisterio. Sin embargo, mis papás jamás nos pidieron a nosotros que siguiéramos sus pasos, ¿verdad? Siempre fue lo que tú quieras hacer, dale para adelante, te vamos a apoyar. Mis hermanos y yo, los tres escogimos el camino de la medicina y pues bueno, se nos apoyó por igual a los tres, ¿verdad? ¿Los tres son egresados de aquí de Matamoros? Sí, los tres somos egresados de aquí de Matamoros. Yo fui el único rebelde que me quería ir primero a Monterrey, después intenté irme a la Ciudad de México, no por cuestiones
no se pudo y me quedé aquí. Y bueno, ya tenía un cierto camino ahí señalado, ¿verdad? De que seguir los pasos de mi hermano y por eso también me quedé aquí en Matamoros. Muy bien. Cuéntame, cuando tú sales de la facultad, pues vas al internado, ¿verdad? Eso es normal aquí. ¿Tú hiciste el internado aquí en Matamoros? Sí, yo lo hice aquí en el Hospital General de Matamoros. En el heroico Alfredo Pumarejo. En el heroico Alfredo Pumarejo, en el Mass General. Termino la carrera, me voy aquí a hacer el internado. Y ¿por qué te quedaste aquí? Bueno, fíjate, yo me quería ir a Ciudad Victoria, pero un grupo de maestros con los que convivía mucho en ese entonces, pues nos jalaban mucho. Ellos andaban metidos en temas de política y uno es joven y a veces te dejas llevar en esas cosas. Ahorita yo no tengo nada que ver con política, no, de hecho me mantengo lo más alejado posible. Pero en ese entonces los apoyábamos, éramos pues el grupo que andaba ahí siempre organizando eventos y demás, ¿no? Y me dice, oye, pues apenas ahorita recordarás que hubo un candidato a gobernador que fue médico. El doctor, que en paz descanse. Rodolfo Torre. Sí, lo desvivieron en 2010, creo. Justo cuando yo entré al internado. Entonces, como ellos andaban muy fuerte, Rodolfo Torre era egresado de aquí de la facultad de Matamoros y era muy amigo de estas personas. Sí. Nos dicen, oye, pues apenas vamos a empezar con la campaña de Rodolfo, quédate a ayudarnos, no te vayas. Y pues me quedo finalmente. Y creo que fue una de las mejores cosas que me pudo haber pasado, porque justo aquí es donde ya defino qué es lo que quiero hacer a partir de aquí, ¿verdad? Cabe mencionar que estos amigos siempre tenían una frase que decían, ellos sí andaban muy metidos en la política en ese entonces, pero siempre decían, antes de político, médico. Entonces ellos siempre me decían, está bien que nos estés aquí ayudando, pero no descuides la escuela, síguele echando ganas, tienes que hacerte especialista, porque ellos todos son especialistas. Y decían, tienes que ser especialista, tienes que seguir adelante, esto es una etapa, ¿verdad? Y ayúdanos ahorita, pero no queremos que te quedes aquí, ¿verdad? O sea, queremos que te vayas. Y afortunadamente logré irme. Y justo ahí en el internado me decido ya. Tenía todavía esa cosquilla entre si hacer algo quirúrgico o hacer algo clínico. Me decido que definitivamente lo quirúrgico no era lo mío. ¿Por qué? Mira, no lo sabría explicar, pero por alguna extraña razón a mí me daba, no sé si decirlo, mayor satisfacción, creo que sería la palabra correcta, el recuperar una persona que estaba grave desde el punto de vista clínico, donde no le tienes que hacer nada, cortar, y nada me refiero a cortarle un pedazo, ¿verdad? Para que sobreviva, que hacer, por ejemplo, una apendicectomía, una cesárea. Fui el típico interno siempre bien aventado, manitas calientes, que me dejaron afortunadamente en ese entonces los adscritos y los residentes participar muy activamente en las cirugías. Y me acuerdo cuando me permitieron hacer por ahí una cesárea, algunas cirugías y todo el mundo, oye, que tu primer cirugía, que no sé qué. Y yo así de, sí, ¿verdad? No me emociona. Entonces no me emocionaba, ¿no? Y al contrario, meter a alguien al ventilador y ver que se venía muriendo y ver lo que evolucionaba hacia bien y todo eso, pues me empezó a llamar mucho la atención. Y en ese entonces, pues me fijo en esto que es la medicina crítica. Aquí menciono que yo no tenía ni idea de la anestesia. Nunca en la vida me pasó ser anestesiólogo. Nunca lo pensé. Y conozco a la primera persona con la que yo tengo contacto con la medicina crítica, que era un intensivista. Y fíjate, yo pensaba que era un internista, que era un internista intensivista. Sí, es que cuando uno pasa en el internado por medicina intensiva, aquí todos son internistas. Y aquí en el pueblo crees que nada más hay eso, sí. Que nomás hay cirujanos e internistas. Sí, ¿no? Sí. Y de hecho en ese entonces, ahorita ya habemos muchos especialistas y subespecialistas aquí en Matamoros, pero en ese entonces no había tantos, eran contados los subespecialistas, y los que había era de gastro, de nefro, un par de neumólogos y párale de contar, ¿verdad? Sí, claro. No había tanto.
Entonces conozco a esta persona y me acuerdo que le digo, oiga, doctor, ¿y usted dónde hizo medicina interna? ¿No? Y me para así de bruces y me dice, oye, no me ofendas. No me ofendas, dice, yo soy anestesiólogo. Siempre, ha habido una guerra siempre ahí entre anestesiólogos intensivistas e internistas intensivistas, en la cual los urgenciólogos nadie los pela, eso sí, no los tomamos en cuenta. No se queda. Tengo muy buenos amigos urgenciólogos que estuvieron conmigo en la residencia, que les mando un saludo si algún día ven esto. Pero bueno, me dice, no, fíjate que no soy internista, soy anestesiólogo. Órale, yo no sabía. En ese entonces mi tirada era hacer medicina interna, tirándole a después, mis dos opciones eran o derivarme intensiva o derivarme a cardio. Y él me dice, ¿y por qué no haces anestesia, güey? Pues nunca lo había pensado. Y en verdad nunca lo había pensado. Yo tenía la misma idea de todos de los anestesiólogos, ¿no? Que es un cuate que está haciendo sudokus ahí atrás de una sabanita. Sudokus. Y que está nada más en eso, ¿verdad? O sea, esa era mi idea de la anestesia en ese entonces. Sí. Seamos sinceros, los memes son reales, o sea, están basados en hechos reales. Entonces, yo tenía ese mal concepto de la anestesiología y nunca me pasó por la mente ser anestesiólogo. O sea, te mentiría si dijera, no, yo siempre quise. No es cierto. Yo quería ser intensivista. Sí. Entonces vi en la anestesia, en ese momento, la vi como un camino para llegar a ser un intensivista. ¿Verdad? Para lo que querías, a final de cuentas. Entonces me quedé pensando, pues son menos años. De hecho, era incluso más sencillo pasar por puntaje del ENARM para quedar como anestesiólogo que para quedar como internista, etcétera. Entonces, pues tomo esa decisión, ¿verdad? De que dije, bueno, para mi suerte y mi fortuna, presento el examen nacional de residencias, quedo a la primera. Este mismo doctor me ayuda a quedar o a irme al hospital a donde me voy a hacer. Me acuerdo que todavía los primeros meses dije, pues voy a probar suerte y total. Estamos chavos, si esto no funciona, renuncio, ya pasé el examen a la primera. Y me voy y vuelvo a presentar. Dije, pues ya en la otra vuelta, ahora sí presento para interna y pues igual le echo ganas, ¿no? ¿Qué hospital era? Yo entré a anestesia en el Hospital Ángeles del Pedregal, en la Ciudad de México. Es una institución privada. Para este entonces, puro fíjate, lujo ese pinche hospital. Yo no sabía que podías ser intensivista haciendo anestesia. No sabía que podías hacer la residencia en un hospital privado, compadre. O sea, yo me fui, ahora sí que como dice el dicho, como el borras a ciegas. No sabía nada. No conocía la Ciudad de México. Nunca había estado ahí más que un par de veces que llegué al aeropuerto. Y como buen norteño, con la idea de que no te salgas porque te van a asaltar, ¿verdad? O sea, literal, cuando llegaba me quedaba ahí. Si tenía que esperar 8 horas o 10 horas mi siguiente vuelo, ahí me quedaba adentro. O sea, no me salía. Entonces, presento el examen nacional, saco una calificación bastante aceptable, que ya para entonces, pues ya cuando sales con tu calificación, tú ya más o menos te das una idea de si vas a quedar. ¿Para dónde vas? Entonces, inmediatamente salgo, le hablo a mi maestro Poncho y le digo, ¿sabes qué? Pues traigo estas calificaciones, yo creo que sí voy a quedar. De hecho, creo que voy a quedar en un muy buen lugar. Le digo, voy a creer, y me regreso a Matamoros la siguiente semana. Yo presenté en Monterrey, allá me quedé hasta el lunes. Me regreso y llego aquí el martes. Y en ese momento, él habla al hospital, habla con el jefe de anestesia y profesor titular en aquel entonces. Y a few moments later. Y pues chíngale, cabrón. A conseguir boletos y a conseguir todo de un día para otro. Afortunadamente sí lo logré. Llego a la Ciudad de México, voy a una primera entrevista con el jefe de servicio y profesor titular en ese entonces. Y pues ya me regreso a Matamoros, empiezo a preparar todo. Después tengo que acudir a una segunda, por procesos del hospital, a una segunda entrevista ya con los jefes de enseñanza, etcétera. Afortunadamente fui seleccionado. En ese entonces éramos como unos 12, 14 aspirantes y había 2 plazas. Entonces nada más, parecen poquitos, pero cuando te dicen que nada más hay oportunidad de que entren 2, pues sí te quedas de que, ay, sí está un poquito competido. Y
pues bueno, resultó seleccionado en este proceso. ¿Y de dónde eran tus competidores, los otros médicos? La mayoría eran de la Ciudad de México también. Ah, aparte te tocó contra los chilangos, o sea. Sí. Y que es bien difícil, digo, es un círculo así como que bien cerrado y nada más los que me quiero y los que me tocan y nada más. Y fíjate que pese a lo que la mala concepción que todos tenemos, porque creemos, o yo creo que los comparamos con los de acá de Nuevo León, de Monterrey, que luego les da por ser más. El chilango es muy amigable. ¿A poco? Es muy, muy, muy amigable, muy acogedor. Yo tengo grandes amigos que desde el primer día que puse un pie allá te ofrecen su casa, te ofrecen su familia, su amistad. Pero sí te sientes con ese temor. Yo estoy con madre mientras no te ofrezcan las nalgas, ¿verdad? Bueno, ahorita no, ¿verdad? Te digo, pero sí vas de aquí con ese temor. En ese entonces, fíjate, y yo siempre, ahorita hace poquito empecé a trabajar en el Hospital General y les digo a los residentes, entre broma y no, ¿verdad? Le digo, ¿por qué escogiste el peor hospital de México para hacer tu residencia? ¿Verdad? Y cada quien tendrá sus razones, ¿no? Pero la realidad es que aquí, cuando yo egresé, de todos los que presentábamos, quedábamos unos 8 o 10, cuando mucho, en el ENARM, ¿verdad? Los demás no pasaban. Entonces, sabes que vas a México, sabes que vas a competir contra la UNAM, contra la Anáhuac, contra la Salle, contra la UP, que son universidades que tienen una aprobación del ENARM como del 60-70%. Es decir, 7 de 10 de sus egresados quedan. Buenas universidades, claro. Entonces dices... Y no se me olvida que de las primeras preguntas que me hacen en la entrevista, ¿no? ¿Y cuántos idiomas hablas, no? ¿Español? Ay, cabrón, español, un poco de inglés y muchas pendejadas. Esas sé bastantes, oiga. Tengo muchos memes en el teléfono, ¿no le importa? Y mi compañero, el que fue después mi QR, habla 3 o 4 idiomas. Y mis R menores... Había quienes hablaban inglés, alemán, etcétera, ¿no? Y entonces, pues sí era una competencia bastante ruda. Te vas de aquí prácticamente con un nivel muy básico y llegas allá y te cambia completamente el panorama, te cambia la forma de ver las cosas. Es un tipo, al menos en la medicina privada, es un tipo de enseñanza muy distinta. Por ahí vi algunas de las entrevistas que has hecho con otros especialistas, ¿no? Y que hablan de los castigos, que hablan de donde yo vengo no hay castigos, no había castigos. Es una disciplina completamente autoimpuesta, porque sí no te van a castigar, pero sí te enseñan a que hay una línea por la cual vas a caminar. Y todo aquel que se salga de esa línea va para afuera. O sea, aquí no es permitido, aquí no es admitido. Y yo creo que es una muy, muy buena forma de la educación, porque, fíjate, de hecho, desde el internado yo estaba en contra de esa. A mí me parece una tontería lo de los castigos. ¿Por qué? Porque hay raza que sí se la pasa castigada, güey. Y como premio a esa resiliencia y a ese aguante los gradúan. Y con el perdón, pero hay malos especialistas. Que tal vez alguien debió haberles dicho, ¿sabes qué, cuate? Esta no es tu especialidad o esta no es, y mejor ábrete, salte, búscale, vuelve a intentar, ¿verdad? Y tal vez eso te haga cambiar de... Busca lo que te haga feliz. De parecer, ¿verdad? Porque pues parece ser que estos médicos que los castigan y los castigan y los castigan. Y hay un dicho en medicina que tú lo habrás escuchado, ¿verdad? Nomás no te mueras y vas a terminar. Sí, ¿verdad? claro. Entonces es como un premio al aguante, pero pues esa persona no siempre es la mejor para terminar. Ahora, tal vez esa persona no termina y presenta para otra especialidad y esa sí le gusta más, y como ahorita lo dije, ¿no? Pues bueno, si no me gusta anestesio, me salgo, ¿verdad? Mi opción no era ser un mal anestesiólogo, sino más bien mejor me salgo y vuelvo a presentar para algo que me guste más, ¿verdad? De hecho, por ahí en algún momento llegué a pensar, dije, pues si presento para interna y no me gusta, pues me vuelvo a salir y ahora sí presento para algo quirúrgico, ¿no? Y ver si ahí sí
sí tengo un mejor clic, una mejor química. Pero no, llego allá a la Ciudad de México, conozco a uno de mis maestros, que es hoy en día una de las personas que más admiro y que más aprecio. Y a las pocas semanas o meses me engancho con la anestesia. Esta persona es anestesiólogo, es intensivista también, tiene muchísima experiencia, y ahí en el hospital era el que se encargaba prácticamente de meter todos los casos graves, ¿no? Él metía cirugía de tórax, él metía pacientes chocados, él metía, y me empieza a jalar hacia ese tipo de pacientes. Y de ahí es que yo hago clic con la anestesia. De hecho, a mí me daba un poquito de tedio la anestesia, porque pues me imaginaba... ¿Te imaginabas haciendo sudokus ahí atrás de contra la máquina? No sé hacer el sudoku, la verdad es que nunca aprendí, güey, pero me imaginaba el clásico anestesio que era lo que conocía aquí, ¿verdad? De la cirugía no complicada, que casi resuelve el 90%, que de hecho resolvemos el 90% de nuestras anestesias con un piquetito en la espalda, ¿verdad? Con un piquetito que arde como chile. Y me imaginaba la anestesia como eso, ¿verdad? De que vas a llegar, vas a ver el piquetito y por 2 horas te vas a sentar atrás de la sabanita a ver qué haces. Y resulta que pues este maestro hace un mundo completo diferente de la anestesia, en donde el paciente se está debatiendo entre la vida y la muerte algunas veces, o la cirugía a la que lo vamos a someter pone en riesgo su vida de manera importante. Y resulta que no solo tienes que dar el piquetito, sino que tienes que hacer un chorro de cosas más, ¿verdad? Invadirlo, ponerle catéter central, ponerle líneas arteriales, poner monitoreo invasivo, etcétera. Entonces, los primeros meses de mi formación como anestesiólogo, pues empiezo a ver todo este tipo de pacientes y digo, de aquí soy. De aquí soy. De hecho, mi primer anestesia o analgesia obstétrica en el mundo de la medicina privada, nosotros lo dimos como hasta los 6 meses de residentes. Porque era casi penado que tú fueras a poner un bloqueo y poncharas a una embarazada, por ejemplo, de Gine, de una paciente que a veces era una señora famosa de Televisa, o era alguien importante, o era esposa de un político. ¿Y cómo le ibas a hacer una punción de dura madre tú? El R1 que lleva 2 semanas, ¿no? Entonces, era una formación completamente diferente a lo que yo vi aquí en Matamoros. Era una enseñanza 100% tutelada. Yo todo el tiempo estuve con un adscrito a mi lado que paso a paso te iba explicando cómo hacer las cosas hasta el momento en que él decidía que tú ya estabas listo. Porque no se me olvida mucho una frase de un maestro. Me dijo, mira, aquí nada más hay 2 formas de hacer las cosas. Bien y a la primera. Y era así. Entonces ellos decían, el R1 tiene 1, y se referían a los intentos. Tú solo tenías un intento para intubar, tú solo tenías un intento para hacer el bloqueo, tú solo tenías era lo único que te permitían. Y cuando ellos decidían que ya estabas listo. Entonces... O sea, pero por ejemplo, haciendo un paréntesis, ponte en los zapatos del anestesio que te está trabajando, que te está coachando ahí. O sea, decirle cómo ahorita que tú eres ya anestesio y que das tus anestesias privadas, imagínate que le tienes que explicar a lo mejor al paciente, o que el paciente no se dé cuenta, o sí se da cuenta de que tú eres estudiante y de que eres R1 y que el primer intento lo va a tener el R1. Mira, normalmente explícitamente nunca se les dice. O sea, nunca le dices, ¿verdad? Siempre era presentarte como yo soy el doctor fulano de tal, hoy voy a estar junto con su anestesiólogo, ¿verdad?, a cargo de la anestesia que usted va a recibir, etcétera. Y pues normalmente los pacientes siempre están sedados, a excepción de las pacientes obstétricas, que esas usualmente no les ponemos sedación para los bloqueos. Depende mucho, ¿verdad?, de lo que pide el paciente, ¿verdad? Pero usualmente la embarazada pues quiere estar bien despierta porque quiere ver a su hijo, claro, porque quiere estar participando de manera activa. Las instituciones privadas, pues entra el marido, hay un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, está pues, complejo. Nunca te presentas como que eres el que no sabe o como eres el que está aprendiendo, sino como que eres uno más del equipo, ¿no? Y al final del día, pues
ya el adscrito eventualmente te suelta, ¿verdad? Y empiezas a hacer todo tipo de procedimientos. Entonces, sí es una enseñanza muy distinta porque lo primero la idea que tú tienes cuando sales de aquí y que sales de un hospital público, como era mi caso, es que tienes que hacerlo muchas veces para hacerlo bien. Y allá te enseñan que no es cierto. Que si ellos te van enseñando paso a paso cómo hacer las cosas, a la primera lo vas a hacer. En el momento que te lo sueltan, a la primera lo vas a hacer. Y dicho y hecho, ¿verdad? Nosotros, hoy por hoy yo creo que a más de 10 años ya de que empecé esta carrera como anestesiólogo, yo creo que no llevo ni unas 10 o 12 punciones. O sea, porque te enseñan tan bien a hacer las cosas y hacerlas con... Te quitan ese chip que traes de aquí. Yo me acuerdo cuando yo trabajé un año por ahí también en el Hospital General en urgencias. Yo creo que traías esa idea de que no sé de dónde lo sacaron algunos urgenciólogos o médicos que se dedican a las urgencias. A ti te habrá tocado verlo alguna vez, que te dicen, tienes 30 segundos para intubar al paciente. ¿Verdad? Y estás así todo acelerado, ¿verdad? Y tenso. Y le tumbas un diente. No, no es cierto. La realidad es que cuando haces bien las cosas, tienes un chorro de tiempo, ¿verdad? Cuando te preparas bien, cuando tienes el entrenamiento, cuando haces un abordaje, que incluso en casos de emergencia, porque a ti te ha tocado verme, pues a mí me toca abordar los pacientes a veces cuando llegan de urgencia, ¿verdad? Que están en paro, que están, pues vienen muy graves, claro, que vienen con una neumonía muy grave. Y realmente lo que te enseñan es que el primero que tienes que estar tranquilo eres tú. Y el primero que tiene que hacer las cosas con calma eres tú. ¿Verdad? Hay una persona que está grave, que su vida depende de ti y que la mejor forma de ayudarlo es no acelerarte. ¿Verdad? Sí, ¿te acuerdas del doctor Winkler? Sí, cómo no. Que decía, el conocimiento da tranquilidad. Exacto. Y mentiras no decía. Entonces tenemos veo este tipo de enseñanza, ¿verdad? Entonces, inmediatamente a las semanas o a los meses hago clic con la especialidad, hago clic con el hospital. Dije, de aquí soy. Y pues ya de ahí se va desempeñando, ¿verdad? Todo este camino, estos 3 años para ser anestesiólogo. Ahí, platicando ya con mis maestros, tomo la decisión de no quedarme en mi hospital sede, que ahí también había medicina crítica, había la opción de quedar. Y si no, más bien dije, bueno, si ya me salí una vez de mi zona de confort, de salirme de Matamoros para venir a otra ciudad, pues ahora hay que salirse otra vez, ¿verdad? E ir a explorar nuevos maestros, nuevos tipos de enseñanza, etcétera. Había un doctor muy famoso que hoy por hoy lo sigue siendo en medicina crítica, que tenía muchísimas publicaciones y que él era de los que empezaban en aquel entonces, en aquel 2016. Bueno, desde mucho antes él va, pero cada vez se hacía más famoso en ultrasonografía del paciente crítico. Hacer ultrasonido. O sea, médicos, no radiólogos, no cardiólogos, haciendo ecocardiogramas, haciendo ultrasonido o Doppler transcraneal, haciendo un chorro ultrasonido pulmonar, que en ese entonces en mi sede no lo teníamos. Entonces dije, yo quiero aprender eso. Y la manera de aprenderlo pues era ir con el que sabe más, ¿verdad? Con el que en ese momento era de las personas que tenía pues mayor conocimiento. Y otra vez ahí voy, ¿verdad? Pues a presentarme en otro hospital. Acá ya estaba un poquito más reñido, ya éramos como 30 o 40 aspirantes. Igual nomás había 3 plazas. Y pues ahí otra vez igual, ¿verdad? Entrevistas con jefe de servicio, con enseñanza. Acá sí me tocó hacer un examen de conocimientos. Nunca te dicen que sacaste a ciencia cierta, pero nomás te hablan. Que no se me olvida, yo estaba de vacaciones, ya era R3, ya tenía la oportunidad de escoger cuándo quería mis vacaciones. Sí. Y en esas últimas vacaciones del R3 yo las escogí para mi cumpleaños, en noviembre. Y justo estaba aquí en Matamoros. Por allá los procesos de selección para los que apenas andan presentando el ENARM o apenas lo van a presentar en la Ciudad de México, en los hospitales grandes y en los institutos, la selección empieza casi desde que te inscribes al ENARM. Desde marzo, abril
estos hospitales ya abren convocatorias. Para junio, julio ya andan haciendo entrevistas. Y para cuando tú presentas el ENARM, casi ya te tienen seleccionado. Entonces, y cuento esta anécdota porque, como siempre te digo, rebelde a los consejos que los mayores me dan. En ese entonces también, ¿verdad? Me dice aquí mi maestro, no, que vete al Ángeles, que mira, que yo te voy. Y no, yo quería entrar al Salvador Subirán, ¿verdad? Y presento el ENARM y saco mis calificaciones y yo creo que tengo una buena opción de irme y hablo al Subirán, hablo a enseñanza. Googleo ahí, busco el departamento de enseñanza, marco. Y me acuerdo, yo presenté el ENARM un sábado, un domingo, y el lunes o martes hablo al Salvador Subirán. Ya estos güey ya tenían su selección. Es que aquí ya seleccionamos. ¿Cómo que ya seleccionó, oiga? Me dice, sí, ya, aquí ya están seleccionados nuestros residentes. Yo, oiga, pero ayer presentamos el ENARM. Y me acuerdo que me dice la señora la persona que supongo que era una secretaria, ¿verdad? Me dice, doctor, si usted pasa nuestro examen, va a pasar el ENARM. Dije, bueno, pues muchas gracias. Claro. Y pues ya, me quedo en la medicina privada, me quedo en el Ángeles, que hoy por hoy sigo diciendo es una de las mejores decisiones que he tomado. Y pues me voy para ese rumbo, ¿no? Pero siempre te digo, siempre he tenido esa de que me dicen algo y yo quiero hacer otra cosa. ¿Verdad? Vale, pepino. Tú sí, como quieras hacer lo que tú quieres. O lo intento hacer, ¿verdad? Sí, que claro. en ese entonces pues no lo logré. No era porque la mayoría de las veces presentamos aquí y no sabemos nada realmente. Nadie te dice, todo el mundo te dice que tienes que presentar el examen, pero nadie te dice qué pasa cuando lo pasas. Nadie te dice que tienes que buscar sede, que tienes que buscar dónde. Como los pececitos de Buscando a Nemo, güey. Exactamente. Entonces, de repente se te abre un océano inmenso de oportunidades y te quedas de que, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? Entonces, como yo ya traía este chip de irme a lo de la medicina privada, ni siquiera, pues la verdad es que ni siquiera intenté, no me metí ni a las convocatorias del IMSS, ni del ISSSTE, ni de... Me acuerdo que sí, tenía un amigo que estaba en el ISSSTE regional de Monterrey. Y me dijo, no, hombre, aquí hacen como 3 o 4 vueltas. Dice, no te preocupes. Entonces dije, bueno, si no pego chicle en el Ángeles, pues ya lo intentaré tal vez por el ISSSTE, ¿no? Afortunadamente, pues quedé igual. En el Ángeles hiciste anestesia. En el Ángeles hice anestesia. ¿Y brincaste para intensiva? ¿Para dónde? A Médica Sur. Médica Sur. Ese también es privado. Es un hospital privado también. ¿Es más lujoso todavía que Los Ángeles? No, fíjate que es un concepto tal vez equivocado. Médica Sur hoy por hoy lleva como 5 o 6 años siendo el mejor hospital de México, pero no es tanto por los lujos o amenidades que tenga, sino por el servicio que da. Estas calificaciones se dan desde el momento que el paciente pisa el hospital. Te cuentan los tiempos puerta quirófano, puerta balón, cuando es un paciente infartado. Te cuentan todo lo que dicen las guías como tal. Exactamente, tu control de infección. Es un chorro de cosas. Y el Grupo Ángeles tiene hospitales premium, ¿verdad? En donde puedes tener una suite con sala de juntas. Ah, cabrón. Y por eso son lujosos. Y la filosofía de Médica Sur no va tanto hacia esto, sino más bien a esa calidad que ellos tienen en el servicio. Digo, Ángeles tienen una calidad también muy, muy similar, ¿verdad? Tienen muy buenos especialistas ambos hospitales. Lo que es Grupo Ángeles, Médica Sur, el ABC, son excelentes hospitales. Y digo, como hay muchos más, ¿no? Pero de los que están ahí o de los más conocidos. Pero Médica Sur, su filosofía no va tanto como hacia el lujo, sino más bien aquí somos fregones y te vamos a resolver lo que te tengamos que resolver. De hecho, cuando yo estuve en el Ángeles, nosotros sí rotábamos fuera del hospital. Yo roté 6 meses de cada año en hospitales públicos de la Ciudad de México. Y en Médica Sur, como en muchos otros hospitales, era más de que, bueno, al menos en medicina crítica, de que ¿qué vas a ir a hacer a otros hospitales si aquí tienes todo? Teníamos un chorro de pacientes. De hecho, prácticamente casi siempre estaba llena la terapia intensiva y estaba lleno el hospital. Me acuerdo mucho cuando yo hice el internado, mi última rotación fue urgencias aquí en el Hospital General de Matamoros, y en ese entonces existía el Seguro Popular. Y llegábamos a ver
100 consultas en una guardia o más. Oh, sí. Y me acuerdo que yo decía, chingado, si a la gente le cobraran, no vendría por cualquier tontería de urgencias. Allá me di cuenta que no. Aunque le cobren, el paciente va, ¿verdad? Sí, claro. O sea, hay un paciente que va a ir a urgencias, ¿verdad? Que va a ir a despertarte a las 2, 3 de la mañana porque tiene un dolor de hace 6 meses que hoy se le urgenció, ¿verdad? Entonces, y aunque le cobren, ¿verdad? No ya le decíamos a manera de broma el descorche, ¿verdad? Y aunque el descorche esté bien alto, el paciente llega. Sí, la idea de pues, yo vengo a pagar, atiéndeme. Exactamente, ¿no? Y allá, incluso aunque tú llegues con un seguro de gastos médicos, con lo que tú traigas, tienes que dejar un depósito. ¿Qué tal? A diferencia de aquí que muy afortunados los pacientes que aquí no se les cobra depósito algunas veces. Allá siempre tú dejas un depósito en garantía y después vemos si tu seguro va a cubrir o no. Después nos averiguamos. Después hablamos. Entonces, y llegas ahí a hacer medicina crítica. Llego a Médica Sur a hacer medicina crítica. Me toca una época de transición porque justo la persona que a mí me selecciona deja de trabajar ahí. Cambian de jefe de medicina crítica y de profesor titular a la vez. Entonces, la persona con la que yo me fui a entrevistar, con quien yo fui aceptado, etcétera, pues ya no estaba. Y hay un nuevo maestro, y hay nuevos adscritos, cambiaron algunos adscritos, cambiaron algunos maestros. Y pues yo me quedo en la idea de que, bueno, pues de todas formas para mí era nuevo esto, entonces pues vamos a darle para adelante y a ver qué sale, ¿no? Sí, no te ibas a echar para atrás por... Y este nuevo maestro, la verdad es que trae una escuela impresionante, es un doctor que tiene muchísima experiencia, tiene muchísimos conocimientos, que seguía en la pauta del profesor anterior, y no solo seguía, sino que creo yo incluso le dio un plus en ese entonces a la academia, a la residencia que tenía Médica Sur. Y pues me toca una muy, muy buena escuela, afortunadamente. Me toca que justo entrando a las pocas semanas tenemos un brote por ahí de influenza en la Ciudad de México que estuvo muy fuerte. Llegamos a tener la terapia llena de pacientes con neumonía, así como aquí en el COVID. La diferencia fue que duró pocos meses, se controló rápido, pero los primeros tal vez 4 o 5 meses de mi residencia, chorro de pacientes con neumonía. Ahí aprendo pues mucho sobre este tipo de paciente grave con insuficiencia respiratoria. Vemos mucha ventilación en prono, que fue, yo creo, lo que me ayudó a que cuando tuvimos aquí la pandemia del COVID, pues ayudar a los pacientes que vimos aquí en Matamoros. Y pues ya de ahí sobre la marcha vas aprendiendo igual. Ya para entonces, cuando llegas a medicina crítica, aunque es un hospital privado, todos somos especialistas. Es decir, ya éramos o internistas o anestesiólogos o urgenciólogos en nuestro caso, que éramos 3, uno de cada especialidad. Y pues todos ya teníamos experiencia. Ya no era tanto el de te voy a enseñar a poner un catéter, ¿verdad? O te voy a enseñar a intubar a un paciente, o acá ya era más academia o más ciencia dura, ¿verdad? De que a mí como anestesiólogo me pusieron a estudiar muchísimo porque había muchísimas cosas que a veces no le veía al paciente, porque yo creía en ese entonces erróneamente que sabía tratar a un paciente grave, ¿verdad? Y me di cuenta que no era lo mismo atenderlo 2 o 3 horas en el quirófano, que aunque es una labor importantísima, a estarlo viendo 24 o 36 horas seguidas, ¿verdad? Y estar viendo cómo sube, cómo baja, mantener... ¿Qué caras hacen? Mantener sus constantes vitales lo más cercano a lo normal posible, mantenerlo sedado por tanto tiempo. Te das cuenta que ya tienes que ver muchas cosas, su alimentación, su diuresis, esto, lo otro, ¿verdad? Y en quirófano pues sí lo ves, pero lo ves 2 o 3 horas y se lo regresas al intensivista, ¿verdad? Vas y lo dejas, órale, ahí nos vemos. Y acá pues ya te toca ver todo eso. Ya es un trato más directo con el familiar también, empezar a ver pues ese sufrimiento que tiene la gente de ver a un familiar así. Entonces, cuando tú llegas ahí, tú llegas como anestesiólogo, ¿verdad? Buscando aprender sobre medicina crítica.
Y viendo todo esto, ya tú querías, para ti, ¿qué es la medicina crítica después de todo lo que viviste? La medicina crítica es la atención integral de del paciente grave de cualquier especialidad. Y fíjate, es importante porque es una de las especialidades más jóvenes que hay en la medicina. Tiene cerca de menos de 200 años de existir como tal, formalmente, la medicina crítica. Y es precisamente el paciente que requiere de un cuidado más avanzado. ¿Por qué? Anteriormente, ¿qué se usaba? Pues el neurocirujano cuidaba a su paciente, el cirujano general cuidaba a su paciente, el cardiólogo cuidaba a su paciente, pero después surge la medicina crítica después de la epidemia de la polio o de la pandemia de la polio. Y nos empezamos a dar cuenta que pues no nomás estaba malo el corazón, ¿verdad? Que hay una interacción entre corazón, pulmón, riñón, que el paciente le tienes que cuidar todo al mismo tiempo, porque hacen lo que le llamamos ahora fallas multiorgánicas, ¿verdad? Entonces el intensivista tiene que saber lo mismo de protección cerebral que de nefroprotección, que de protección pulmonar, y cuidar a su vez todos los órganos para que el paciente finalmente se pueda ir a casa y eventualmente recuperar su vida. Ahorita tenemos conceptos ya muy distintos. Anteriormente se pensaba que ingresar a una terapia intensiva era para morirte. Era el lugar donde te ibas a morir. Sí. ¿Verdad? Y ya lo metieron la terapia, ya y está que para tenía terminarse. que entrar el paciente que estaba muy grave. Y ahora no. Ahora tenemos un concepto que se llama de admisión temprana, en donde ya hay ciertos marcadores que incluso los equipos de enfermería tienen, ¿verdad? Donde ellos tienen un checklist, ¿verdad? Donde dice el paciente que cumple tal y tal, yo ya necesito que lo vea un médico especialista en terapia intensiva, ¿verdad? En los hospitales grandes, como Médica Sur, como el Ángeles, ahí esos hospitales están por encima de tu ego como especialista. ¿Por qué? Porque tú podrás ser el especialista 9000, el más chingón, pero si tu paciente cae en ese checklist, el hospital le va a hablar al intensivista. Ellos no van a permitir que un paciente se les complique en piso. Claro que se complican. Hay pacientes que pues a veces sin que uno quiera, ¿verdad?, se nos salen de los parámetros, pero este tipo de medicina trata siempre de adelantarse, y la medicina crítica hoy por hoy precisamente se trata de eso, de que nosotros nos adelantemos al punto en el que el paciente está bien grave. Entonces, ¿a ti te ha pasado o te pasó en algún momento que la gente no sabe y no entiende esto que tú acabas de comentar? Pero es el típico, pues a mi esposo lo intervinieron del intestino y ahorita tiene muerte cerebral y me lo van a entregar muerto. Sí. Es el clásico de que pues es que venía caminando, ¿verdad? Sí, entró caminando a una cirugía programada y algo salió mal, ¿no? Por ejemplo, uno de los clásicos o de las cosas más sencillas, pues es el clásico paciente que no puedo intubar y no puedo ventilar en anestesia. Ese es el terror de todos nosotros en medicina o en anestesia. El paciente que yo no puedo garantizarle una oxigenación antes de intubarlo y después de intubarlo. Y ese paciente, si en cuestión de unos minutos vas a estar ante un escenario muy, muy grave, si no estás preparado o si no tienes las habilidades necesarias para resolver una vía aérea de una forma no convencional. Por ejemplo, a nosotros nos dieron entrenamiento de vía aérea con muchísimos dispositivos y se da la idea de que el anestesiólogo como tal es el experto en vía aérea. Todo el mundo te va a decir eso siempre. El experto en vía aérea es el anestesiólogo. No puede intubarlo, háblale al anestesiólogo. Pero el anestesiólogo que se entrena a veces en San Pedro de los Tres Palos, ¿verdad?, porque fue lo que le alcanzó, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo de que a veces este no es tu lugar, ¿verdad? Y debías haberle buscado un poquito más, o alguien te digo, o sea, vuélvelo a intentar, ¿verdad? En lugar de castigarte 3 años de tu vida, vuélvelo a intentar, ¿verdad?, para que quedes en un mejor lugar. Y te dicen, no, es que es experto. ¿Y qué sabe usar, doctor? No, pues el laringoscopio de 1000 maneras diferentes.
Y me acuerdo de la entrevista que vi que tú dijiste, yo tuve una muy mala experiencia con el videolaringoscopio. Sí. Y hay anestesiólogos hoy por hoy que nunca en su vida han agarrado un videolaringoscopio. Y creen que el día que lo necesitan de emergencia, lo van a poder usar. Pues, oh, sorpresa, ¿no es cierto? Tiene una curva de aprendizaje igual que todo lo que hacemos. Sí, 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 claro. Entonces, si tú no tienes la experiencia y nunca lo has usado y lo quieres usar cuando estás ante un escenario catastrófico, no, las cosas te salen. No, definitivamente. Entonces, eso es lo que nos enseñaron a nosotros en la residencia, de que tú tienes que estar preparado para los escenarios catastróficos, sabiendo usar no solo el laringoscopio, no solo el videolaringoscopio, tienes que hacer broncoscopía e incluso teníamos prácticas en la universidad, en el bioterio. Yo soy egresado de la Universidad La Salle como anestesiólogo y de la UNAM como intensivista, donde nos llevaban a la UNAM, ¿verdad? A La Salle a hacer cursos y a la UNAM también, simulaciones en modelos animales, etcétera, ¿verdad? Cuando hacíamos los cursos, porque nos exigían tener ACLS, ATLS, etcétera, ¿verdad? Como parte del entrenamiento. Entonces nos llevaban a hacer este entrenamiento y teníamos aparte pues maniquíes, teníamos simuladores, teníamos un chorro de herramientas. Entonces cuando tú sales, afortunadamente casi 11, 12 años después, nunca le he tenido que hacer una vía quirúrgica a un paciente, pero tengo la práctica de cómo se tiene que hacer si se necesita. Y el mejor ejemplo de esto lo tuve hace 2, 3 meses. Quienes me conocen saben que yo no doy anestesias pediátricas. No me gusta. Mi entrenamiento es en adultos y normalmente siempre lo aplico en adultos. Y hace un par de meses me hablan para una urgencia. Lo de siempre en la priva, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya le hablamos a 20 anestesiólogos y nadie contestó. Necesitamos que vengas porque tenemos una emergencia. Llego y es una neonato, ¿verdad? Ya sabes, ¿no? La de bajo peso, la de restricción de crecimiento intrauterino, la que pesa 1 kilo con tantitos gramos. Tronada. Y la anestesia pediátrica y sobre todo neonatal es un reto porque empieza desde que tienes que ponerle un acceso vascular al paciente. Tú como anestesióloga y mis respetos a los que se dedican a eso y que les gusta, a mí no me gusta. Pero llegué, veo, ¿sabe qué? Nos ponemos de acuerdo el cirujano pediatra y yo, pues entre los dos hacemos una venodisección, ponemos el acceso vascular, hay que intubar y no te voy a mentir, la última vez que yo había visto un neonato fue en el 2014 en mi rotación que tuve por anestesia. Me tocó que era una rotación como mixta, que era de anestesia obstétrica y anestesia de neonatos, porque era en el Instituto Nacional de Perinatología. Y era la última vez que yo había visto un paciente de esas características. De ese tamaño. De ese tamaño. Y volvemos a lo mismo del entrenamiento y de por qué los programas de residencia son tan exigentes. Les digo yo, cuando a veces escucho gente quejarse, le digo, mira, es que no hay otra manera de que tú adquieras tanta experiencia en un periodo tan corto de tiempo. O sea, el ver los pacientes concentrados en esos 2 años, o en esos 3 años que dura anestesia y los 2 años que dura medicina crítica, es la única manera que tú tienes de después poder ver un paciente así. Y afortunadamente esta paciente la pude intubar a la primera y le di su anestesia y todo, y en ese momento pues la estabilizamos, ¿verdad? Y después se refirió ya a otro hospital que tuviera neonatólogos y que tuviera todo lo que tenía que tener ese paciente, ¿verdad? Y pues casi 11 años después, porque ya estamos en el 2025, dices, oye, lo que aprendí en el 2014, se reactiva el chip e inmediatamente lo dominas, ¿no? Porque lo aprendiste bien, porque esa enseñanza fue buena, ¿verdad? Porque tuviste un buen maestro que te enseñó a hacer bien las cosas, que te enseñó cómo hacer el A, B, C, el 1, 2, 3, ¿verdad? De que siempre primero va esto, luego va el otro. Y normalmente tenía mi maestro, bueno, mis maestros de allá, el que era el profesor titular, una persona completamente cuadrada. Él era A, B, C, y no te vayas a brincar de la B a la D, porque hay pedo en el ejido. O sea, va a haber problemas. Y mi maestro de medicina, de anestesia y crítica que tuve durante la residencia de anestesia,
No, el maestro era un caos. A veces empezaba por la D y luego se regresaba a la A pero cuando ya entiendes todo este proceso, te das cuenta que a veces tiene una razón de ser. Y a veces por eso él primero invadía a un paciente y luego lo intubaba. Cuando lo común es que pues un paciente usualmente para una anestesia, primero lo duermes y luego le haces todo lo demás. Y a veces no, a veces empezábamos al revés, ¿verdad? Empezábamos de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque las condiciones del paciente así lo exigían. ¿Verdad? Sí, vas entonces de acuerdo a lo que te dicta las necesidades del paciente. Exactamente. Es decir, nosotros nos ajustamos al paciente, no ajustamos el paciente a nosotros, ¿verdad? Y es una de las primicias de medicina crítica, por ejemplo, con el ventilador. A veces que vemos esa famosa frase de que el paciente está luchando con el ventilador. Duérmelo. Oye, espérate, güey. Y no, ¿por qué no revisas la programación del ventilador, verdad? Tal vez el ventilador está mal programado y por eso el paciente a veces le cambias 2, 3 parámetros y el paciente está despierto y está intubado, como si nada. Y ya nada más le modificaste 2, 3 parámetros. Es decir, la ajustas a lo que el paciente ocupa. Y algunas veces en pacientes muy graves, ahí sí nos tocará ajustar al paciente a lo que él necesita. Y por eso es que damos sedación profunda y los inducimos al coma, etcétera, ¿verdad? Pero son escenarios donde tú tienes que ir viendo paciente a paciente cómo es que... Y en esta parte de los escenarios y de cómo se va presentando cada uno de los pacientes, o sea, en un día típico, tú en la terapia, ¿cómo describirías tu rutina para tomar decisiones? Bueno, mira, aquí depende mucho. Hay 2 tipos de evaluación de interconsulta que tenemos, o varios tipos, ¿verdad? Pero uno es el paciente que yo veo desde que llega a urgencias, que ese es el escenario ideal, ¿verdad? Donde estoy cerca del hospital, donde me hablan cuando tú o cualquier otro de los médicos que están en urgencias lo detectan a tiempo y yo puedo llegar y hacer una intervención oportuna. Y dependerá de lo que tengan, es que vas a ir haciendo esa secuencia, ¿no? Hay veces que lo primero es intubarlo, ¿verdad? Porque eso está en red. Hay veces que no, ¿verdad? Hay veces que me ha tocado que me hablan algunos compañeros de urgencias y, oye, es que el paciente viene así, lo voy a intubar. A ver, espérame, ¿ya checaste esto? Sí, ¿cómo está? No, pues esto está en tal parámetro, esto está así. No, ¿sabes qué? Espérate que yo llegue y ahorita lo abordamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Esa situación de no puedo intubar, no puedo ventilar, puede complicarle bastante las cosas al paciente, puede cambiarle muchísimo el panorama. Y a veces es mejor que esperes a tener un poco más de ayuda, ¿verdad? O que tengas más opciones. Por ejemplo, hay pacientes que yo desde que los veo y que veo que tiene por ejemplo, anestesia, que tiene una vía aérea difícil o que ya sospecho que la va a tener, ni siquiera intento hacer una laringoscopía ni una videolaringoscopía. Me voy directo con intubación despierto, con broncoscopía, por ejemplo, ¿no? Pues, pacientes que por sus características anatómicas, tú dices, ¿sabes qué? Voy a batallar. Y esto, fíjate, dentro de mis aficiones, una de ellas es el off-road, el 4x4. Sí. Y siempre estoy viendo videos y cosas así. Y hay un cuate, un australiano, que dice, oye, si tú ya sabes que vas a un terreno malo, tienes que ir preparado para lo peor, o sea, para entrarle con todo. Entonces, si yo ya estoy previniendo que ese paciente no lo voy a poder no está bien intubar a la primera con una laringoscopía convencional, ya bríncate al plan B o al plan C, ¿verdad? O sea, ya ni siquiera le busques con el A, porque a veces nomás lastimas al paciente, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, ese algoritmo de a veces sí, la A, B, C está muy bien, a veces no, a veces nos va a tocar brincarnos, pasarnos pasos, de tal manera que lo que les digo yo a los familiares, hacer lo que es más seguro para el paciente. Fíjate que en la medicina crítica, así como tal y como lo has venido comentando, pues cada vez se te van a presentar casos difíciles, casos que digas, me generan un dilema o me generan un problema a mí como intensivista, no sé, algún dilema ético o algún dilema conforme a tu manera de pensar o a lo que tú crees. ¿Te ha pasado? No necesariamente.
La mayoría de las veces las normas y los lineamientos aquí en México están muy bien establecidos de cómo se debe atender a un paciente. Hay ciertos, por ejemplo, hablando de cosas éticas y demás, ¿verdad? Hay ciertos estados en la República que ya tienen la famosa voluntad anticipada. Aquí en Tamaulipas, por ejemplo, no está legislado aún. Lo que sí no está permitido en México es la eutanasia. Por ejemplo, habrá gente, porque no lo han dicho pacientes, de que no, doctor, a mí ya, o a mi papá ya, así déjelo, doctor. No, espérame, eso se llama el clásico, desconéctele todo. No, espérame, eso en México no se puede hacer, ¿verdad? Y en muchos países del mundo todavía no se puede hacer el famoso desconécteme todo, ¿verdad? ¿Y tú qué haces si un paciente te dice, mi esposo ya no tiene... ya no va a vivir, no sé, tiene muy mal pronóstico? Explícale a un paciente que tiene muy mal pronóstico, un familiar, y te dice, ¿sabe qué? Ya. Mira, lo que se puede hacer hoy por hoy aquí en México, de las cosas que pueden hacer, es algo que se llama el no escalamiento terapéutico, que esa es una opción que sí tenemos, ¿verdad? Donde tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo sí quiero que me atiendas en un hospital, sí quiero no sentir dolor, sí quiero no sentir una agonía, pero no quiero que me intubes, no quiero que me conectes a un ventilador, no quiero. Y aquí se ve mucho la expectativa que tiene el paciente de vivir, ¿verdad? Si esa persona a veces no va a vivir más de unos días o de unas semanas, a veces sí es mejor no prolongar lo inevitable, ¿verdad? Había por ahí en algún libro que leí sobre ética y filosofía, decía, ¿realmente lo estás reviviendo o lo estás matando varias veces? ¿No? Te hacen esa pregunta, ¿no? De cuando estás terco de que lo intubas y lo sacas del paro como 20 veces, ¿no? Y es algo muy común. Y dices, bueno, ¿realmente lo reviviste o lo mataste varias veces, no? Porque al final del día, si ese pronóstico no va a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, decías ahorita de los pacientes con muerte cerebral, ¿verdad? Si un paciente tiene una muerte cerebral aquí en México, no le puedes quitar el ventilador, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si se choca, pues no estás ya... a veces la familia te dice, ¿sabe qué, doctor? Ok, ya está intubado, ya está con datos de daño cerebral irreversible. Eventualmente ese paciente pues se va a ir deteriorando. Entonces, lo que el familiar te dice, ya no quiero que le haga nada. ¿Verdad? O sea, si se infecta, ya no le ponga antibiótico. Si se choca, no le ponga aminas activas, etcétera. No te lo dicen con esas palabras, pero vaya, y eso sí se puede hacer, ¿verdad? Yo creo firmemente en que nosotros tenemos derecho a una vida digna y a una muerte digna también, ¿verdad? Y el no querer preservar algo que es inevitable. Ahora, tenemos el otro lado. Es lo que te iba a decir, el caso contrario. Tenemos el paciente o el familiar de que, doctor, póngale hasta aguacate, ¿verdad? O sea, usted échele todo lo que pueda. Y la realidad es que sí les tenemos que hacer caso, pero también tenemos que irlos encaminando a ese duelo que ya se les viene a venir, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es para ti la plática con los familiares? Digo, a mí, en mi experiencia, digo, yo estoy en urgencias y salí, digo, yo lo veo una vez, 2 veces en los pacientes que están muy graves, que me pasó la última vez que me pasó con una chica que le tocó ver a su papá mientras empezaba con el dolor de pecho y inmediatamente lo lleva al hospital, pero cuando llegó el señor estaba en paro y pues no se pudo hacer nada. Pero conforme le vas avisando es dramático, o sea, la forma en la que están perdiendo a un ser querido. ¿Tú cómo lidias con eso? Que tú los tienes que ver más veces cada que les das informes y les vas diciendo cómo su familiar se va deteriorando y a pesar de todo el esfuerzo que puedas hacer, pues es poco lo que avanza. Yo creo que aquí hay varias cosas. La experiencia te la dan los años, pero siempre nuestro mejor aliado es la estadística, compadre. Y yo me baso mucho en eso, ¿verdad? Cuando yo intubo un paciente, cuando tengo un paciente grave, yo les digo, mira, la mortalidad de lo que está sucediendo en este momento
es del 60%, es del 70%. Y se los explicas, mira, eso significa que de las personas, que 7 de cada 10 de los que les pasa esto se muere. Ahora, yo no te puedo garantizar que no se va a morir. Lo que sí te garantizo es que voy a hacer todo lo que humanamente y científicamente sea posible para quedarme en ese 30%, ¿verdad? Para mantener ahí a tu familiar, a tu papá, a tu hermano, a tu hijo, a tu sobrino, en ese 30-40% que tenemos de oportunidades. El caso o el ejemplo más común es el COVID. El COVID tiene una mortalidad del altísima. 40-60%, ¿verdad? Entonces les dices 4 de 10 se mueren, ¿verdad? Pero vamos a luchar por ese 60% que nos queda, ¿verdad? Pero tienes que tener en cuenta. Y en el caso de los pacientes a veces que es algo muy súbito, por ejemplo, el ejemplo más común es el paciente joven, sano, que sufre un accidente. Claro. Y que tiene un daño cerebral grave, ¿verdad? Entonces, tú como familiar no te esperas, ¿verdad? De ninguna manera. Yo siempre les digo, nadie estamos preparados para la muerte. O sea, no es cierto de que aceptas más fácil la muerte de un viejito que la de un joven. No es cierto. Eso dependerá mucho de la relación o de la interacción como familiar que hayas tenido. A veces ese paciente viejito es el único soporte de la familia o es la cabeza de familia aún de la edad que tenga. Y como familia no estás preparado como familiar no estabas preparado para perderlo. Sin embargo, como médicos y como médicos especialistas en medicina crítica, tienes que ir encaminándolos poco a poco. A veces tienes horas, a veces tienes días, para irlos acercando hacia ese duelo que se va a venir. ¿Por qué? Porque lo principal es, te digo, la estadística y hablarle con la verdad a la gente. Sí. No importa que sea un gobernante, que sea una persona que tiene mucho dinero en la ciudad. O sea, nunca prometer más allá de lo que tú puedes realmente ofrecer y tampoco ser fatalista. Porque había por ahí un maestro que te debe haber tocado que siempre me decía, no, tú primero mátaselos. Y si sobrevives porque eres bien chingón y si se mueres porque tenías la razón, ¿no? Y no es cierto, ¿verdad? Entonces, mire, ¿sabe qué? A mis conocimientos, a mi preparación, este es el diagnóstico que usted tiene. Las posibilidades de sobrevivir son estas. Lo que estamos haciendo para que usted sobreviva es esto. Y hay cierta parte, yo les digo siempre a los familiares, les digo, estar en terapia intensiva es parecido a querer subir el Everest. Cuando tú ves los documentales, todos los alpinistas llevan un grupo de gente que los ayuda, los famosos Sherpas. Sí, ¿verdad? sí, claro. Entonces les digo, tú, para decir que subiste el Everest, llevas ayudantes que te van a cargar las maletas, que te van a cargar el oxígeno, que te van a cargar la comida, pero lo tienes que subir con tus propias piernas. Ellos no te van a cargar, porque entonces no lo subiste. Lo mismo es recuperarte de la terapia intensiva. Yo soy ese ayudante que te va a llevar oxígeno, que te va a ayudar a que tu presión esté bien, que te va a ayudar a que sigas nutrido y que te va a dar los antibióticos que necesitas o los medicamentos que requieres para recuperarte. Sin embargo, queda un cierto porcentaje que el paciente tiene que hacer. Y dependerá que ese paciente lo logre o no de muchas cosas, de sus comorbilidades, de si previamente era diabético, era hipertenso, tenía algún tipo de inmunosupresión, cumplía al pie de la letra sus tratamientos o no. ¿Por qué? Porque el común denominador, hay varios tipos de pacientes, ¿no? Pero el común denominador pues es el que tiene mal apego al tratamiento, el que ya sabe que es diabético, que es hipertenso y que te dice, no, pues yo nunca me tomo nada. Esos pacientes no existen en México. O tengo, fumo desde los 12 años, ¿verdad? Entonces... estás diciendo mentiras. Es decir, en base a todas esos tipos de variables, es que tú ya le tienes que ir planteando al familiar qué tantas posibilidades tiene de recuperarse y cómo es que se va a recuperar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces el paciente, aunque sobrevive a la unidad de cuidados intensivos, le espera, yo siempre les digo, esto es no es ni siquiera el final del principio. O sea, apenas vas empezando lo que te va. En realidad, estas enfermedades que te llevan a la unidad de cuidados intensivos,
a veces tardan hasta 1 año o más en recuperarse los pacientes, en recuperar su estilo de vida habitual. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque el paciente sale y ya lo despiertas y ya lo extubas, y al siguiente día que lo ve el familiar no se puede mover, todavía no puede hablar, todavía no... y ellos creen que va a llegar como 1 semana antes de que llegara a la terapia intensiva cuando tú los... Y no es cierto. Tenemos afortunadamente ya muchísimo equipo y colaboración de otros especialistas, ¿verdad? De los neurorehabilitadores, de los rehabilitadores físicos, etcétera, que ya encaminados, y en base a eso pues ellos les van dando este tipo de terapias. Pero tú mismo lo dijiste hace poco, ¿verdad? Yo me chingué la rodilla y tardé como 6 meses para vez de que medio la empecé a sentir, sí. ¿Verdad? Entonces eso de que te operan hoy y sales caminando mañana, o sea, si sales caminando, pues sales caminando con dolor. Claro. ¿Verdad? Y les digo yo, por ejemplo, como anestesiólogos, porque muchas veces algunos compañeros de los que casi no hay que prometen cirugías curativas sin raspar muebles, usted no va a sentir nada, no le va a doler nada, le vamos a hacer 3 agujeritos de 5 milímetros nada más. Y sí, no te sales y te ves y nomás tienes 3 agujeritos aquí de 5 milímetros, ¿verdad? O 4. Sí, pero adentro te quitamos un órgano vital, ¿verdad? Te quitamos el colon, no te quita. Entonces les digo yo, aquí se ve chiquito, pero lo que hacemos adentro es muy grande. Entonces no es una caricia. No es imposible que yo haga que tú no sientas absolutamente nada. Vienes a someterte a un procedimiento para tratar de mejorar una cuestión de tu vida que te está dando un problema. Y ese tratamiento a veces implica cortar cosas, a veces implica hacer ciertas alteraciones en tu cuerpo, que por supuesto que vas a sentir dolor y por supuesto que vas a tardar en recuperarte, y por supuesto, es decir, tienes que ir encaminando a la gente a que nada es mágico y no hay soluciones. A veces les digo yo, afortunadamente aquí en Matamoros tenemos ya muchísimo equipo, como te digo, hemos llegado muchos especialistas diversos, y creo yo que ya distamos muy poco de los hospitales de tercer nivel en muchos lugares. Y a veces el ejemplo clásico era el COVID, ¿verdad? Y decían, oye, doctor, es que tuve un paciente que se lo querían llevar a Londres a tratar. Oye, doctor, ¿y usted se iría en el avión con él? Pues sí, pues sí voy, pero quisiera decirte que allá tienen una medicina mágica que lo va a curar, o que el ventilador de allá es mejor que el de aquí. Pero la verdad es que el ventilador es exactamente el mismo, los medicamentos son exactamente los mismos, los antibióticos son... Es decir, hoy en día estamos experimentando que tenemos ya fácil más de 10, 15 años que no sale un antibiótico nuevo, por ejemplo. Y lo que decías en algunas otras veces, la resistencia bacteriana o de los microorganismos a los antibióticos cada vez es más alta y más alta y más alta. Y no tenemos, por ejemplo, una opción más allá de los carbapenémicos. La verdad es que cuando ya te falla un carbapenémico, andas pues a veces haciendo maromas, pues mezclando de varios y a ver si subiéndole la dosis y demás. Pero... es decir, hay cierto grupo de pacientes que pues, no se va a salvar. Dosis caballo. Y eso te genera, cuando tú estás platicando con los pacientes, te genera algún tipo de desgaste emocional, supongo. Fíjate que no tanto. Aprendes muy bien, bueno, al menos creo yo, a cómo sobrellevar al paciente. Es al familiar, sobre todo, porque pues, el paciente está dormido. Él está en su mundo, le digo, él está en la nube. Siempre les digo yo, lo voy a mandar a una nube y allá se queda un ratito en lo que vemos aquí cómo lo regresamos al plano terrenal. Y lo más difícil, fíjate, es lidiar con el paciente que cree que la medicina o esa famosa medicina que tenían tradicional donde el médico estaba ahí pegado a la cama, ¿no?, del paciente. Y una vez me reclamó un paciente, hace no mucho. Si usted casi no me viene a ver. Y fue el clásico paciente que se va haciéndola, ¿no?, y diciendo que eres mal médico y demás, ¿no? Y se me salió una frase que le digo, mira, es que te estoy curando con medicamentos, no con abrazos. ¿Ya? Cállate, AMLO. ¿Por qué? Porque a veces, y yo siempre se los digo desde el primer día, porque en verdad si eso es lo que ellos quieren, yo no se los voy a ofrecer.
Y es la oportunidad en que pueden cambiar de médico. ¿Verdad? Es la oportunidad en que ellos pueden decir, ¿sabe qué, doctor? Mejor le hablo a alguien más. ¿Verdad? Usted no me cayó bien, no tuve ese match con usted. ¿Verdad? Pero yo les digo, yo estoy a cargo de tu familiar las 24 horas. Pero yo solo te voy a venir a ti a ver y a dar informes una vez al día. Una vez. ¿Por qué? Porque no es magia, compadre. Si te ingresé a las 3 de la mañana bien grave, ¿qué informe crees que te pueda dar a las 6? Da igual. No ha mejorado. Está probablemente más estable, ¿verdad? Porque ya está en terapia, porque ya está intubado, porque ya estamos con un chorro de medicamentos preservándole la vida. Pero la condición clínica que lo llevó a estar así no ha cambiado en esas 3 horas. O sea, o normalmente no cambia. Algunas veces cuando es un procedimiento o un ingreso a terapia por procedimientos quirúrgicos, pues bueno, el procedimiento quirúrgico resolvió una buena parte, pero no te vas a recuperar en las 3 horas de eso. O sea, definitivamente no. Por eso le digo, para yo poder decirte que está habiendo un cambio favorable o desfavorable, pues a veces necesito que pasen al menos 24 horas para ir. Y yo les digo, vamos a vivir el paciente de terapia en lapsos de 24 horas. Vamos a brincar estas primeras 24 y brincando esas vamos por otras 24 y así nos vamos a ir yendo hasta el día que yo te dé de alta de aquí. Y siempre les digo, tú no estás dado de alta hasta que no tengas 1 o 2 meses en tu casa. Porque esa es la otra, ¿verdad? El paciente que damos de alta, que se va a su casa y a los 2 o 3 días, ¡pum!, regresa. Doctor, traigo fiebre. Ya se sobreinfectó. ¿Por qué? Porque sales inmunosuprimido del hospital, porque sales muy débil y el riesgo de que te vuelvas a contagiar de algo, y no es porque te trató un mal médico ni es porque te hicieron mal las cosas, ¿verdad? Sino porque estás en ese proceso todavía de sanación o de curación en donde no lo has terminado. El que yo te mande a tu casa o el que yo te saque de la terapia a piso no significa que ya estás del otro lado. Solo significa que avanzaste un paso más en el tratamiento que te toca, ¿verdad? Eso que tú dices, me ha tocado vivirlo en algunas ocasiones porque la gente no entiende que este pedo no es una varita mágica, güey. O sea, que el cuerpo tiene un proceso de recuperación normal, ¿sí? Que va a pasar, que tiene que recuperarse, que tiene que pasar el tiempo para que el cuerpo vuelva a tomar sus funciones como normalmente son. El problema, y que yo lo veo como un problema en muchas ocasiones, más en la medicina pública, un poquito más que en la medicina privada, es que la mayoría de los doctores no hacen eso. No se detienen X tiempo, que bueno, cuando hacen medicina crítica pues es un poquito más de tiempo. No se detienen X tiempo a explicarle al familiar lo que el paciente está pasando o lo que va a pasar con el paciente más adelante. Entonces, yo creo que a lo mejor eso les genera, no sé si más desgaste o les genera más ansiedad a los familiares. ¿Tú has visto algún paciente que tú digas, nunca se me va a olvidar este caso en especial? Desde que eres residente. Creo que tengo muchísimos pacientes y anécdotas que no acabaríamos la entrevista hoy. De los que más yo creo que me acuerdo es cuando era residente de anestesia. Volvemos a lo mismo, lo que nos enseñan, ¿no? Usualmente te dicen que las normas internacionales y que le debes dar RCP a una persona por 20, 30 minutos máximo y que si no, pues ya mejor ni le muevas, ¿no? Porque pues ya va a quedar con un daño grave. Y no se me olvida una niña de 12 años que estábamos operando, o bueno, que estaban operando. Yo no estaba en esa sala como residente, yo estaba en la sala de al lado y caí en paro, ¿no? Caí en paro durante el procedimiento quirúrgico. Para no hacerte el cuento largo, ese paro duró más de 1 hora. Terminó en masaje directo. Le dio el cirujano, abrió el tórax y dio masaje directo y salió del paro. Y todo el mundo salimos así de que nada, te mamaste. O sea, ¿para qué chingados la revivías? O sea, ya tiene más de 1 hora en paro la niña. Y pues total, ese era un hospital
que no tenía terapia intensiva, pero que tenía un convenio con un hospital privado para la terapia intensiva. Era un hospital que funcionaba a manera de como de fundación, más que hospital público. No era un hospital público, pero tampoco era un privado. Entonces, y todo el mundo así de que no, güey, pues nos mamamos, güey, ¿para qué chingados la sacábamos del paro si ya va a quedar como vegetal, bla, 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 bla? Pues total, era entre semana, ya nos fuimos, cada quien ahí no hacíamos guardias, nada más íbamos en la mañana de 7 de la mañana a 4 de la tarde, terminamos la jornada, nos fuimos cada quien a descansar. Al día siguiente llegamos y lo primerito, ¿no? Así con la jefa de servicio, oiga, doctora, ¿cómo está la niña? Ah, no, dice, pues, déjame ver, apenas voy a hablar al hospital a ver cómo está, ¿no? Y ya, marca, ¿no? Pues ella conocía a los médicos de la terapia del otro hospital, ¿no? Ya les pregunta, oye, pues, ¿cómo está la niña? No, ya no la aguantamos. Hagan. ¿Por qué no la aguantamos? Chingue, que quiere cereal y que quiere no sé qué, que... No mames, qué buena la onda. niña salió íntegra sin ningún tipo de daño neurológico después de un paro de más de 1 hora. Minutos más, ¿verdad? Tampoco así 2 horas, ¿verdad? Pero entonces te quedas de que dices, güey, pues no hay nada escrito, ¿no? Sí, claro. Y al contrario, me ha tocado ver pacientes que nos caen en paro y que los sacamos en 4 o 5 minutos y vegetales. Y quedan con un daño encefálico grave, ¿verdad? Yo tengo una muy mala estadística. Tengo 14, 15 años en urgencias y todos los pacientes que yo he intubado, todos, 100% de mortalidad. Todos, 100%. O sea, yo no recuerdo un paciente que haya pasado a terapia y que digas, mira, salió caminando, sobrevivió. No, como no, hemos ingresado varios que... bueno, pero que tú y los yo hayas haya intubado ni uno. Bueno, te iba a decir, no, porque sí hemos tenido muy buenos casos que les ha ido muy bien, ¿verdad? Que afortunadamente hoy andan. Tengo, fíjate, recordando así, por ejemplo, que un paciente que siempre uso de ejemplo, ¿no? Que llegó bien mal cuando el COVID. Tengo dos así que son mis ejemplos, ¿verdad? Uno de ellos fue el primer paciente que intubamos de COVID ahí en el CMI. Me acuerdo muy bien porque pues habíamos estado en ese estira y afloja de que si íbamos a admitir, de que si no se iban a admitir pacientes. Pues ya ves que al principio ningún hospital quería. No solo CMI, ¿verdad? Ninguno quería admitir pacientes menos COVID. Privados. Y llegó el momento en que, o sea, ya no es que quieras, o sea, no tenemos opción. Llega este primer paciente. Hasta me acuerdo que hubo un comunicado por parte de la Secretaría de Salud que tenían que admitir a los pacientes, ¿te acuerdas? Pero primero era que no los admitieras, ¿te acuerdas? Que todos los enviaras a salubridad. Sí. ¿Verdad? Que si te llegaba y lo sospechabas, que lo enviaras a salubridad. Y después veían. Y después fue de que no, ahora todos. Así como lleguen los tienes que agarrar, ¿no? Y llega esta persona y me acuerdo, no se me olvida que estoy con Edgar, mi hermano. Y ya habíamos tenido 2, 3 pacientes con algún proceso pulmonar que resultó no ser COVID. Entonces, pero este señor ya venía con la prueba en la mano de que estaba positivo, ¿verdad? Y saturando 30, 40%. No manches. Entonces no se me olvida que en ese entonces me pongo los lentes de pintor y la mascarilla esa que teníamos a la mitad, que era lo único que estábamos usando ese día de protección, ¿verdad? Creo que en ese entonces todavía ni teníamos los Tyvek. Y ya le digo a Edgar, le digo, bueno, se acabaron los simulacros. Aquí es cuando. Este sí es de verdad. Lo pasan directo a terapia. Lo pasan directo al área COVID, que era una terapia que cambiamos de lugar ahí en el hospital. Lo pasan directo al área y me acuerdo que pido que me preparen todo y saco a Edgar y saco a las enfermeras del cubículo y les digo, bueno, sálganse todos porque lo voy a intubar, ¿verdad? Y ya ves que teníamos ese rollo de los aerosoles y no sé qué, y que matabas a medio mundo si intubabas a alguien. Y que no sé qué tal. Entonces, ya para entonces, afortunadamente, Matamoros empezó tarde respecto a la Ciudad de México y mucho más tarde respecto a las grandes ciudades. Entonces, precisamente, fíjate, algo de lo que yo hacía mucho, precisamente veía podcasts. Sí. De los jefes de las terapias intensivas en Nueva York, en Houston, que ya ellos te decían, ¿verdad? De hecho, ellos desecharon lo de la caja como a la siguiente semana de que dijeron, llegó un anestesiólogo intensivista y me dice, güey, no ocupas esa madre, ¿verdad? Y yo jamás la usé. Porque la teoría, volvemos a lo mismo, sacaron un chico de publicaciones basura
Patitos. Sí. Y esta publicación, que no me acuerdo si sale en el New England, ¿verdad? Donde le meten tintura a un maniquí y lo hacen que aviente como si tose, ¿verdad? Y que salpica toda la habitación. Y lo que dice era un creo que era un intensivista del Metodista, no me acuerdo qué hospital, y dice, oye, güey, pero pues ¿qué no están sedando y relajando a los pacientes o qué? Dice, yo no he visto a nadie que escupa o que tenga la dosis correcta de rocuronio que pueda toser, ¿eh? O sea, si tú sedas y relajas bien al paciente, no tiene por qué volar nada. No va, exactamente, no va a volar ni más que lo que sale. Lo que estás ventilando. Lo que estás ventilando. Ay, si lo ventilas a baja presión y ya, o sea. Porque te ponían, me acuerdo, y sale ese video, no me acuerdo si era del New England o de cuál. Salió en Twitter. Que hasta la habitación y le pasan luz ultravioleta y se ve toda salpicada de las secreciones, ¿verdad? Del paciente. Y pues todo el mundo por eso quería usar la caja, ¿no? Para que ahí cayera la baba, ¿no? Y te dice, güey, pues déjate de tonterías, ¿verdad? Intúbalos y relájalos como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Y de esa manera no te va a escupir la cara al paciente. Total, ya lo intubo al paciente. Como quiera saqué a todo el mundo, ¿verdad? Ya lo intubo y todo. A los 10, 12 días lo extubamos. Este paciente se dedica a la construcción. Ya anda, de hecho, ahorita le está construyendo la casa a un amigo. Y historias de éxito. Y como si nada, ¿no? Y el otro paciente, que es un ingeniero, que por ahí debe andar también. Este cuate, a los pocos meses de haberlo dado de alta, regresa y, oye, ya estoy haciendo ejercicio. Y luego, oye, ya ando en bici. Y después me lo vuelvo a topar por ahí en el CMI, no sé qué andaría haciendo. Ay, me saluda. Dice, no, es que ya hice un triatlón. Ah, no, cabrones. Dice, sí, hice un triatlón. Digo, en condiciones normales está bien cabrón. Al contrario, y volvemos a lo mismo, tengo otros pacientes que con menos que eso, así, doctor, tengo 6 meses y de la cama al baño me canso. Entonces, eso es lo que tú tienes que saber para explicarle a la gente que puede salir y correr un maratón a los 3 meses, pero también te puede tomar un año poder caminar más de una cuadra, ¿verdad? Y que cada persona va a sanar de manera diferente y yo no tengo una bolita mágica en donde te puedo decir, a ti sí te va a ir con madre, güey. A ti no. Hay ciertos predictores y ciertos marcadores que me apuntan más o menos hacia dónde te vas a dirigir, pero nunca puedo saber a ciencia cierta, ¿verdad? No puedo saber si al día siguiente de que estuviste 1 hora en paro, les digo, yo estuvo muerto. Yo así les digo, vamos a tener en cuenta una cosa. Tu familiar ya se murió. Estuvo muerto por tantos minutos. Lo resucitamos y ahora vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Pero siempre les pongo, ¿verdad? Los escenarios pueden ser este. Hay un escenario en donde te va a todo dar. Hay un escenario en donde te va muy mal. Hay un escenario en el que te mueres, ¿verdad? O sea, y le planteas todos los escenarios. No salgo y le digo, no, se va a morir, está bien grave. Oye, doctor, no mames, pues me está cobrando bien caro, pues mejor ni venga, ¿no? O sea, no, o sea, no tiene caso. Está vivo, por eso estamos aquí. Le estamos echando todas las ganas para que así siga. Y le estamos echando no solo las ganas para que siga vivo, sino para que recupere su vida como era antes de la enfermedad. Y te ha tocado de todo, supongo. O sea, sí, hay gente que te dice, cuando le dices eso, pues haga lo que tenga que hacer y que te amenace, que te diga, si se muere usted también. No, fíjate que no. Y sí me ha tocado tener pacientes en condiciones especiales que aparentemente pudieran ser de actividades ilícitas, peligrosas, personas. Sin embargo, te digo, cuando tú les hablas con la verdad, cuando tú dices, mira, lo que te está pasando es esto, ¿verdad? Y lo que va a pasar después de esto es esto, la mayoría, o te puedo decir que en el 99.9 de los casos, esas personas entienden el porqué. ¿Por qué? Porque yo creo que si algo le debemos a todos nuestros pacientes, así sea un mendigo o sea uno de nuestros gobernantes, es decirles la verdad. Y sí, creo que eso también demuestra el respeto que uno tiene por el paciente. O sea, y por la gente, por los familiares, más que nada. La tranquilidad del entorno del paciente también nos debe de ocupar, y es algo que yo siempre
trato de platicar con mucha gente, que estuve en la escuela, trataba de enseñar a los muchachos eso, que no nos cuesta nada perder 5, 10 minutos del tiempo, que no es pérdida, o sea, no es tiempo perdido, pero darle al familiar el apoyo que necesita, porque eso nos da pues no un mote, sino como una tipificación de que nos vale madre el mundo, de que no tenemos corazón, de que somos insensibles. Una cosa es lidiar con situaciones críticas de medicina, estar literalmente entre la vida y la muerte con un paciente, en tu caso, ¿sí? Y otra cosa es que digas, estoy entre la vida y la muerte de un paciente, pero si me pongo a llorar con el paciente y con la familiar, pues vamos a perder la cabeza y mantener la tranquilidad más que nada. Sí, no, te digo, y te digo, yo creo que tenerle siempre el mismo respeto a la gente y ser parejos con todos, ¿verdad? No porque llega un paciente, ¿verdad? Y lo ves que trae un Rolex. Si tu consulta cuesta $1,000, a ese le dices que cuesta 3,000. Claro. ¿Verdad? Cuesta 1,000 para el que trae el Rolex y cuesta 1,000 para el que viene en chanclas. O sea, y en ese sentido yo siempre les he dicho, y he tenido ese paciente que no quiere pagar, ¿verdad? Y yo siempre les digo, mira, mi trabajo vale tanto, ¿verdad? Sí. Si tú consideras que no vas a pagar, porque a veces el paciente no quiere pagar porque no quiere, no porque no tenga la capacidad económica, no me pagues. Pero no te voy a hacer un descuento, no te voy a regalar mi trabajo vale tanto. Punto, se acabó. ¿Verdad? No es negociable, no es pero tampoco te voy a retener. ¿Verdad? No voy a estar peleando contigo aquí en el hospital, claro. ¿Verdad? Para que... Claro. Entonces, vete. ¿Verdad? O sea, no me quieres pagar, no pagues. Digo, no me voy a morir por esa cantidad de dinero, la que sea. O sea, y mucha gente no entiende esa parte, por ejemplo. El hecho de decir, mi trabajo cuesta tanto y, oiga, así como el ingeniero vive de ir a la maquila o el arquitecto de construir casas, yo vivo de ver pacientes. Sí. ¿Verdad? Y esto es un trabajo a final de cuentas. O sea, sí que se romantiza mucho la vocación y todo lo que dicen sobre eso, pero sí, pero no es gratis. No. Y yo siempre les he dicho, dicen, oye, doctor, oye, espérame, de esto vivo, de esto pago mis cuentas, de esto hago el mandado. Sí. ¿Cómo? Literalmente. De aquí voy, o sea, literal, solamente me dedico a esto. Entonces, y volvemos a lo mismo, es igual para todo el mundo, ¿no? Y tengo amigos, familiares, por ejemplo, que son ingenieros y que a veces les ha tocado, ¿verdad? Que, oye, está viendo errores de producción, está viendo no sé qué. Oye, pues ahora que son pues supervisores, pues tengo que ir en la madrugada a ver quién de los de la noche está cometiendo un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy el jefe. Es lo mismo aquí conmigo, ¿verdad? A veces ingresaré a un paciente en la mañana y en la madrugada me habla el enfermero, oiga, doctor, de lo que usted me dijo del A, B, C, D que le hiciera, ya los hice todos y sigue mal. Bueno, ya ahora tengo que ir. Sí. Ya cuando el personal de enfermería, que es el corazón de la terapia intensiva, ellos son los que laten ahí, son los que sacan toda la chamba. Pero cuando ellos te hablan y te dicen, oye, doctor, de todo lo que usted me dijo que hiciera, ya lo hice todo y no está funcionando, pues ahora te toca ir a ti, ¿verdad? Y te toca pararte a las 2, 3 de la mañana. A veces vas llegando de ver otro caso. Hay veces que te toca tener pacientes en varios hospitales al mismo tiempo y es muy agotador y muy demandante. Y vas a ir, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo. Si el cobro es por día, pues no es como que, no, pero la guardia pasada me tuve que levantar 2, 3 veces a las 3 de la mañana y te voy a cobrar extra. Mismo. No, el costo que yo te estoy cobrando es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que a veces como que no se entiende de la medicina. Y yo siempre les digo, también volviendo a lo del tema de los cuidados y de los informes, a veces yo voy a venir a las 2, 3 de la mañana, no te voy a marcar. Claro. ¿Por qué? Porque a veces es un tapón de moco en el tubo, güey. Lo que está... Sí. Y a veces no se limpia con una cánula y tengo que cambiarte el tubo por uno nuevo a las 2, 3 de la mañana.
Imagínate que ya a las 3 de la mañana, güey, tú estás en tu casa, güey, sabes que tu familiar está hospitalizado a nuestro cargo, que te lo estamos cuidando y te marcó a las 3 de la mañana. No, pues imagínate. Oiga, venga a firmarme un consentimiento para cambiarle el tubo. ¿Por qué? Se puso muy grave. O sea, imagínate qué vas a pensar tú, exactamente. Claro. Ya se va a morir. Entonces, ¿qué haces? Al día siguiente, a las 10 de la mañana, que es normalmente cuando les digo yo, bueno, es cuando se les da la visita en la terapia de nosotros. A esa hora es a la que les doy informes también. Fíjese que anoche le tuvimos que cambiar el tubo, pero no. Ok, doctor, pero ¿por qué no? Pues estaba tapado, pero lo cambiamos. Todo estuvo tranquilo. Porque tienes que cuidar precisamente esas cosas, ¿verdad? O sea, yo siempre les digo, tener una cuenta al que le van a llamar 24/7 cuando algo esté mal con tu familiar es a mí, no a ti. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también parte de nuestra chamba como médicos precisamente es cribar esa información, ¿verdad? Una vez me tocó en una de las terapias intensivas de aquí, cuando estábamos en lo del COVID, alguien tiene la brillante idea de que, no sé, algo se acabó y no había en el hospital. Ya ves que tuvimos muchísimo problema con los insumos, que se acabó o se escaseó casi todo. Y le marcan al hijo de la paciente como a las 2, 3 de la mañana para pedirle pañales de la cama. No. Y te quedas. Y obviamente al día siguiente Sí, claro. me la remarca, ¿no? De que, oiga, doctor, no mames, casi me da un infarto. No se pase de lanza, claro. Porque me hablaron a las 3 de la mañana para pedirme unos pinches pañales, ¿verdad? Claro. Entonces, parte de nuestra función como médicos a veces pues es también cribar todo este tipo de información. ¿Por qué? Porque hay muchos hospitales que no tienen una terapia intensiva de verdad, que no están acostumbrados a tratar este tipo de pacientes. Yo, por ejemplo, aquí en Matamoros solo hay 3 hospitales privados donde veo pacientes graves. Y siempre le digo a mis pacientes, a la gente, porque tú lo has visto, ¿no? Muchos pacientes nos llegan a urgencias y los estabilizamos y a veces no traen ni siquiera para pagar. Llegaron ahí no porque ellos quisieran, sino porque era el hospital que les quedaba más cercano. Lo que tenían cerca, sí, claro. Exactamente. Y a veces nos toca pues amachinarle a todos, ¿verdad? De que ni nosotros ni el hospital va a cobrar o va a ganar algo. Y simple y sencillamente les digo yo, mire, o te toca el otro caso, que por ejemplo, te llega un paciente con una meningitis, viene ya con una afectación cerebral grave, hay que intubarle, y te dice el paciente, no, pues mire, traigo tanto. Y tú ya sabes más o menos cuánto te gastas diario en una terapia intensiva en un paciente que está intubado, que está con aminas, que está... No le va a alcanzar. Eso te va a alcanzar como para 3 días y ya. Eso te va a alcanzar como para 3 horas. Y en 3 días, esto que tienes no se cura. Mejor, guárdate ese dinero, consérvalo y vete a un hospital de atención pública. ¿Por qué? Porque yo no quiero nunca me ha gustado que tengan esa sensación de nosotros de que no, pues el doctor nomás me chingó la lana. Al último me batió. Claro. Al último, como quiera, me mandó a otro hospital. Cuando se me acabó la lana, lo único que hizo es que me corrió a otro hospital. De todas maneras, mi familiar le fue muy mal o de plano falleció. Y este cabrón nomás hizo que se chingara la lana a él y el hospital, ¿no? Entonces siempre volvemos a lo mismo. Háblales con la verdad. ¿Ya sabes qué, güey? Lo que tú tienes en promedio ocupa 8 a 10 días de terapia intensiva. Y en cientos de miles de pesos es tanto dinero. Y en porque eso es nomás a veces del hospital. Y mucha gente no entiende, compadre, por qué un hospital privado es caro de los que sí tienen o cumplen con las normativas. Y les digo yo, es que usted solo me está viendo a mí. Pero no está viendo todo el equipo que hay. Pero no está viendo toda la infraestructura que a mí me está rodeando, ¿verdad? No está viendo el técnico radiólogo que vino a las 3 de la mañana a hacerle un TAC a su familiar, ¿verdad? No está viendo el químico que vino que estuvo aquí a las 2 de la mañana para procesarme una gasometría. No está viendo al chofer que tuvo que ir a Monterrey a traer más medicamento del que ya se acabó para que nosotros podamos seguir atendiendo a su familiar. Y me pasó cuando recién llegué y desde entonces me di cuenta que pues no se podía. Me hablan otro amigo, otro especialista para ver un paciente, lo tenían ahí haciéndole la terapia intensiva en un hospitalito, ¿verdad?
Y me hablan como a las 2, 3 de la mañana así de doctor, oiga, es que ya se nos acabó la norepinefrina. Y yo, ¿Y luego? ok. Y luego, no, pues, ¿qué hacemos? Pues conseguir más. Y ya te das cuenta que esa llamada es de que, o sea, nomás te estoy hablando para avisarte que ya se acabó y que yo no voy a hacer absolutamente nada para conseguirla. O sea, que... Entonces... Sí, por eso yo montar no- una terapia intensiva no yo no es puedo poner un ser... cuarto y ya. Yo no puedo ser el proveedor, no puedo ser el de compras, no puedo ser el mensajero. O sea, volvemos a lo mismo. Como dices tú, es mucho estrés donde yo lo único por lo que tengo que preocuparme es por el paciente. Todo lo demás lo resuelve un equipo enorme. Y tener ese equipo enorme cuesta dinero, cuesta muchísimo dinero al hospital también. Le cuesta nóminas, le cuesta seguros, le cuesta cumplir con certificaciones, cumplir con el control de infecciones, tener una persona que está a cargo de epidemiología, tener una persona que está a cargo de la farmacovigilancia, tener una persona que está... ¿Por qué? Porque en este tipo de hospitales, si yo hago una prescripción, ¿verdad?, que se contrapuntea con otra o que puede ser perjudicial, hay una persona que viene y supervisa eso y me dice, oiga, doctor, usted, tal vez se le pasó, ¿verdad?, por no decirte, que tal medicamento con tal interactúan mal y que eso le puede causar un efecto deleterio a su paciente, ¿verdad? Y te marcan o te dicen, ¿verdad? Entonces, por eso un hospital certificado y un hospital grande cuesta mucho dinero. Claro, la gente dice... Y la atención en esos hospitales. Entonces yo siempre les digo, no pierda su tiempo yéndose a una raticlínica. No, porque así les decíamos allá en la Ciudad de México. No pierda su tiempo y no pierda sobre todo su dinero. Y entiéndase una cosa, no es que Alan sea un culero que no quiere ir a un hospitalito chiquito, sino que, o sea, es decir, todos los hospitales o todas las terapias intensivas dependen mucho de la infraestructura y del soporte que tengan. Del equipo de apoyo que tiene. Es también. decir, tú puedes ser el mejor director de orquesta, pero si te ponen malos músicos, la canción va a salir mal. Claro. Entonces, todo esto que poco a poco hemos ido formando y mejorando a lo largo de ya estos 7 años que tengo aquí en Matamoros trabajando. Muchas cosas cuando yo llegué no estaban tan acostumbradas a hacerlas. Fuimos implementando recursos, ¿verdad?, y viendo con los hospitales, mira, necesito esto, necesito el otro, necesito que tal cosa esté siempre aquí a la mano, los pacientes, etcétera. Y hemos ido, precisamente, ¿verdad?, yo creo que llegué con una idea muy firme de que ya quería que se quitara esa onda de que aquí todo empapelaban para Monterrey. Recordarás tú que a veces de mismo urgencias ya el paciente era como que no, viene bien mal. Mándalo para Monterrey. Sí, mándalo claro. para Monterrey. Y mándalo para Monterrey. Y mándalo para... Oye, a ver, espérame, no. O sea... Aquí también se puede. Y me da risa porque ahorita entré a trabajar al Hospital General de aquí de Matamoros, ¿no? Que dicen, es que lo queremos enviar a tercer nivel. ¿A tercer nivel para qué? ¿A poco el que está allá es más cirujano que tú? ¿O es más intensivista que yo? O sea, no. ¿Verdad? O sea, si aquí tenemos todo que... Si tienes el recurso, no tiene caso que lo envíes. Exactamente. ¿A qué lo vas a enviar? A saturar el otro hospital. Ahora, como una papa caliente en nada el más. caso de los pacientes en áreas críticas, yo siempre les digo, un traslado es un riesgo. Una ambulancia jamás se va a equiparar con una terapia intensiva. Claro. Un ventilador portátil jamás va a ser igual que un ventilador de los grandes que tenemos, ¿verdad? Por eso el portátil está así chiquito, ¿verdad?, y el otro parece una lavadora, ¿verdad?, porque precisamente tiene más funciones, tiene más equipo, tiene más cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque me tocó mucho cuando recién llegaba aquí. Pues llegas joven, ¿verdad? Todo el mundo te ve con la cara de inexperiencia que no puedes con ella. No se me olvida una paciente de muchísimo dinero que a fuerza se la quería llevar el familiar a Monterrey y le digo, mira, pues yo no soy quien para detenerte ni te puedo decir que la dejes a mi cargo, ¿verdad? Entiendo que no tengas confianza, que no tengas pues la intención de que o que tu intención más bien sea darle la mejor oportunidad. El detalle es que no va a llegar ni a la caseta de Reynosa, ¿verdad?, de tan grave que está. O sea, si la subes a la ambulancia se te va a morir ahí arriba. Entonces tienes de dos: o te la juegas aquí conmigo, O te la juegas en la ambulancia. o te la juegas en la ambulancia. Tú decides. Oh, eso está muy cabrón. ¿Verdad?
Entonces, ¿por qué? Porque en la ambulancia número 1 no voy a ir yo. ¿Verdad? La mayoría de las veces porque los pacientes me dicen, ay, usted no lo va a ir a dejar a Monterrey. No, no, tengo otros 4 pacientes a mi cargo. ¿Verdad? O sea, te vas a ir con un paramédico, con un enfermero y en el mejor de los casos con un médico general que tiene un cierto entrenamiento con pacientes graves, pero que pues no es un intensivista. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues yo tengo también más pacientes a mi cargo, tengo más responsabilidades cosas que hacer. Entonces, pues no puedo estar dedicándome a los traslados. ¿Verdad? Y total, no se me olvida que esa paciente era una paciente que se había complicado ya en otras ocasiones allá en Monterrey. Y les digo, no, pues hay que ponerle un catéter venoso central y que traía tapado, era una paciente renal, traía tapado el catéter de hemodiálisis. Necesitábamos una hemodiálisis de urgencia. Le digo, hay que cambiar el catéter, etc. No, ¿cómo se le ocurre, doctor? Allá el especialista 9000 tardó casi 2 horas en poner ese catéter y batalló bastante y la tuvieron en sala de hemodinamia y... Órale. Luego, pues, hay que hacerlo. ¿No? Y tristemente el doctor ahorita no va a venir, o sea, aunque le hablemos. O sea, porque algunas veces algunos especialistas de Monterrey vienen aquí a ver casos graves, sobre todo los quirúrgicos. Pero le digo, pues el doctor ahorita no va a venir, ¿verdad? O sea, es lo que hay y me acuerdo que entro, pongo los 2 catéteres, todo. Me tardé como 20, 30 minutos. Y salgo, ya acabamos, todo está muy bien. ¿Cómo que ya acabó, doctor? Sí, ya acabé. Oiga, pero es que allá también. Y sin echar, sin escupir para arriba, ¿verdad? Cuando me toca ese tipo de pacientes allá de que, no, es que en Monterrey, es que... No, es que tengo una cosa en cuenta. Allá también hay pendejos. Y puede que le toque uno de esos. Sí, güey. O sea, habemos de esos en los hospitales privados, en las instituciones públicas. Hospital grande, chiquito, mediano. Habemos de esos en público, todos lados. claro. Entonces, puede que le toque uno de esos, ¿verdad? O sea, es decir, no porque estés en Monterrey. Sí, no porque estés en el hospital más caro. Tengo un cuate. Todos son chingones. Tengo un cuate que así está. No, es que fui a Monterrey. Y fui a Monterrey. Fue así como que ya sueño el pinche Monterrey. Sí, es cierto. Es una ciudad grande. Es una ciudad con más infraestructura, con más cantidad. Y todo. No significa que todo lo que hacen allá, todos son muy buenos y todo. No, también hay malos médicos. En todas partes. Y hay malos médicos que no tienen mala fama, que tienen muy buena fama, que tienen muchísimos pacientes, que tienen... Y aunque tienen malos resultados, le sigue llegando a la gente porque tienen carisma, porque lo que tú quieras, ¿verdad? En todos lados. Entonces, siempre les digo así de que aguas, ¿verdad? O sea, no porque vas a una ciudad grande, el resultado va a ser el mejor, ¿eh? O sea, a veces puede que te toque, o simple y sencillamente, pues no te tocaba, carnal, como dicen ahí en los memes, ¿no? Sí, o sea, sí, no te tocaba sobrevivir, güey. Así estés en Matamoros, así estés en Nueva York, así estés y en la medicina es la misma aquí y en Japón. Exactamente. O sea, no es mejor el meropenem de aquí que el de allá. O sea, jala igual. Sí. Es exactamente el mismo. Entonces, no tienen una norepinefrina diferente, no tienen no hay varitas mágicas. Probablemente, no sé, si aquí tenemos el Hamilton, el 840, pues allá tienen el 980, ¿no? Que es una generación más arriba de nosotros. Pero es lo mismo. Bien programado, los dos pueden hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Wow. Hacen cosas, algunos distintas, ¿no? Y a veces te dicen, no, ¿sabes? Es lo mismo. Les explico yo a veces. Les digo, tú puedes llegar a Monterrey en un Suro o puedes llegar en un BMW. Y probablemente en el BMW vas a llegar en 3 horas y en el Suro pues te tardas 3:30, 4, ¿verdad? Vas más despacito. Pero los dos llegan, ¿eh? Los dos llegan. O sea, y tiene un chorro de tecnología y trae asistencia y trae 1000 cámaras y te va dando masaje en la espalda y la chingada. Y en el Sur pues vas medio incómodo, pero llegas, ¿verdad? Al final del día, los dos van a llegar. Y es lo mismo, ¿verdad? O sea, al final del día, ahora tú ponle un mal conductor a un BMW. ¿Cuántos videos no hay por ahí en internet de los carros de lujo que salen de la agencia y ahí mismo los chocan, ¿no? Donde le aceleran al Corvette o le aceleran ahí al Ferrari y no avanzan ni una cuadra y lo chocan, ¿verdad? Entonces, la tecnología hoy por hoy sigue siendo operador dependiente, ¿verdad? Claro. Y tú podrás estar en el hospital más chingón, con más recursos y todo,
Pero si te toca un mal operador, pues vas a mamar. es que no te va a ir bien, ¿verdad? Vas a mamar. Sí, Ahora claro. sí, entre más recursos tengas y lo sepas usar, por supuesto que la vida se te facilita, ¿verdad? Yo, por ejemplo, una de las cosas de aquí de medicina crítica y de anestesia que para mí fue un parteaguas saberlo y aprenderlo es precisamente el ultrasonido. El que a ti te llega un paciente con insuficiencia respiratoria y que con un ecocardiograma tú digas, no, esto no es neumonía, esto es una TEP. Número uno, el tratamiento es completamente diferente. O sea, no es lo mismo que yo te ingrese con una TEP, con 1 gramo de ceftriaxona y 1 gramo de claritro cada 12 horas, a que te trombolice y te ponga la anticoagulación que requieres, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Que piense que tienes una TEP, te trombolice y en realidad era una neumonía y ahora te produce una hemorragia intracraneal, te produce Claro. un problema más grave, ¿no? Sí, es diferente. El simple hecho de saber hacer un ecocardiograma, que no lo hago como lo hace un cardiólogo ecocardiografista, nunca mente. O sea, esos cuates se entrenaron 2 años única y exclusivamente en eso, ¿verdad? O sea, pero que al menos me dé una noción de decir, ¿sabes qué, güey? Esto no es neumonía, esto es cardíaco, o al revés, esto no es cardiovascular, esto es pulmonar. O ¿sabes qué? Son los dos, güey. Porque a veces ese es el paciente que nos va a tocar. ¿Sabes qué, güey? Todo viene jodido, ¿verdad? Entonces, precisamente era lo que decías tú en el algoritmo. Ahí vas tomando toda esa serie de decisiones. Cuando dices, bueno, sí, le pongo por aquí, le pongo por acá, le muevo. Entre más herramientas tengas desde el punto de vista tecnológico, por supuesto que la vida se te va a facilitar más. Entonces, el da más calidad el mejor de vida, médico sí. y el mejor especialista no es el que sabe usar una herramienta de 1000 maneras diferentes, sino el que sabe usar 1000 herramientas para resolver un problema similar, ¿verdad? Entonces, yo sí creo firmemente en eso. Siempre pues trato de mantener esa actualización, de ver, bueno, qué hay nuevo, qué puedo aprender, qué puedo... por ejemplo, yo estaba ahorita muy, bueno, desde la residencia, muy reacio así a las terapias extracorpóreas y eso. En el COVID me tocó meter un paciente a ECMO, a ver cómo mejoraba y demás. Y aunque actualmente, y les digo yo ahora a los residentes cuando los veo en el hospital, le digo, el que tú no lo tengas no es una justificación de que no sepas, De que no lo sepas. cómo se usa, qué indicaciones tiene, qué contraindicaciones tiene. Entonces, por ejemplo, ahorita yo he estado buscando que se me acomode obviamente a mis tiempos, a mi trabajo, irme precisamente a hacer un entrenamiento en circulación extracorpórea, ¿verdad? En terapia intensiva. ¿Por qué? Porque era algo que no me tocó tanto en la residencia, que aunque lo conozco, las indicaciones, pues no tengo la experiencia, ¿verdad? Cuando tuve un paciente así, lo que hice fue detectarlo y referirlo con quien tenía en ese entonces la experiencia. Pero volvemos a lo mismo. He tenido pacientes aquí que me han dicho, porque luego el familiar sabe y te dice, oiga, doctor, ¿y si lo meten a ECMO? En Google. ¿Verdad? Ahorita yo de todos los pacientes que he visto, solo he tenido uno que ha sido candidato y todos los demás te toca decirle, ¿sabes qué? Pues no te toca. No jala. Aunque tengas el dinero, porque más o menos Que es cargo, sí, el claro. primer día del ECMO cuesta casi $1,000,000. Dependerá de dónde te lo o cómo te lo pongan, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. Hay quien sí lo tiene y que dice, doctor, aunque cueste 3, 4, 5, usted tráigalo. Es que le va a ir igual. Sí, es muy difícil hacerlos entender eso. Y a veces lo que nos toca es, yo les he dicho, mira, vamos a hacer una cosa. Déjame hablar con los médicos de allá, déjame presentar el caso. Y vamos a tener una videoconferencia para que ya con ellos aclares tus dudas, te digan. Y si ellos dicen que sí, lo boletamos y lo mandamos, ¿verdad? O sea, eso es lo más sencillo, pues, ¿verdad? Claro. Digo, lo más sencillo, ¿verdad? Que tanto batallas en mandar traer un avión, 2 ambulancias y unos cuantos especialistas, ¿verdad? O sea, sencillo. Facilito. Pero eso es lo más fácil, ¿verdad? Deme 2 para llevar. Exactamente. Entonces, porque eso es lo que a veces no entienden. O sea, no nomás es el ECMO, ¿verdad? Es mandar traer el avión, es mandar traer todo el equipo que lo sabe poner, ¿verdad? Porque pues a veces tienes que tener también ese te digo, volvemos a la sinceridad del paciente, de decirle, mira, hasta aquí llegan mis competencias, güey. Uh-huh. A partir de este tratamiento ya hay que ir para otro lado. hay que ir para otro lado, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro.
Eso es algo que es difícil. No podemos tener en Matamoros todavía un ECMO porque no tenemos la cantidad de pacientes todavía. No se vuelve como un centro especializado. Monterrey tiene 2 centros especializados y son puntos de referencia en todo el norte. O sea, es decir, los especialistas de aquí del norte. Todo el mundo lo manda para allá. Cuando tenemos un paciente así, lo vamos a mandar con ellos, ¿verdad? Es decir, y algún día alguien tuvo la brillante de decir, no, güey, pues te mando el equipo y tú allá conéctalo. No tengo el equipo, o sea, no tengo los enfermeros especialistas, los enfermeros perfusionistas, no tengo nada, o sea... Es mucho pedo. Pues, ¿qué va a pasar si conectas a un paciente así? Pues tú mismo vas a ir a apagar la máquina a los 2 días, güey, porque ya no vas a aguantar el hecho de estarlo teniendo que vigilar las 24 horas, o sea, no puedes. Que no es lo mismo enviarlo a un centro especializado donde tienen 6-8 pacientes de esos al mes, güey. Claro. Donde para ellos ya... se coaguló el filtro. Sí, güey. Ahorita en 2 minutos lo cambio. Digo, por decir, no sé si se tardan 2 minutos en... Es un decir. Sí. En cambio, que para uno que eso te suceda, pues va a ser una catástrofe, ¿no? Claro. Entonces, pues te digo, son muchas cosas. Tiene muchísimas aristas la medicina crítica. Sigue siendo una especialidad, creo yo, ya más o menos para ir concluyendo esto, te digo, es muy desconocida. Cuando yo llegué aquí, nada más habíamos 3 médicos especialistas en medicina crítica. Uno se fue muy rápido de aquí de Matamoros, no le gustó, se cambió, nos quedamos 2. Han ido llegando más, afortunadamente. Ya creo que ahorita somos 5 o 6, si mal no recuerdo. Pero cuando yo llegué, pues prácticamente nos quedamos 2, ¿verdad? Y nos tocó entre los 2, nos ha tocado entre los 2, pues la mayoría de los pacientes que logramos ayudar y abarcar, ¿verdad? Pero muchos pacientes pues todavía se tienen que quedar con otros especialistas que no tienen un dominio total de la especialidad. Y pues bueno, poco a poquito siento yo que ha ido creciendo. Es muy difícil todavía la gente, cuando le dices que un especialista en medicina crítica, no saben de qué le estás hablando. Creen que es un internista. Creen que se va a morir el paciente. O creen que lo vas a meter a la terapia intensiva nomás para que se muera, ¿verdad? Entonces, pues poco a poco hemos ido cambiando o tratando de cambiar ese panorama. Y yo creo que pues vamos bien, ¿verdad? Que aquí en Matamoros va bien. Como te digo, ahorita de unos meses para acá empecé a trabajar ahí en el Hospital General. Sigue siendo una muy buena opción, ¿verdad? Para toda aquella gente que no tiene acceso a un hospital privado. Yo siempre les digo, no pierdas tu tiempo en otro lado, vete al hospital público. Les digo, mira, yo, el menos del 10% de la población tiene acceso a la medicina privada. Y no se ha muerto el 90% de los enfermos, ¿verdad que no? Eso significa que el IMSS, que la Secretaría de Salud... Hacen su chamba. Claro. O sea, obviamente, pues en las noticias siempre ves los casos graves, ¿verdad? Porque nunca sale una noticia donde digan, de 1,000 pacientes que entraron, 900 fueron a su casa. No, te hablan de los 100 que se les murieron, ¿verdad? O sea, porque 100 pacientes son muchos. Es que es el que da la nota, ¿verdad? Claro. Pero finalmente las instituciones de salud, con todas las deficiencias que tienen, porque sabemos que hay una carencia muy importante de nuestro sistema de salud, sigue siendo lo que nos mantiene aquí con vida. O sea, claro, lo que mantiene a esa señora diabética que tiene neumonía, sigue siendo una buena opción. Y para la gente que ve esto, que a veces puede pensar que porque no se atiende en un hospital privado le va a ir mal, no es cierto, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, el que sea privado no es garantía de que sea bueno, ¿verdad? Porque hay muchos hospitales. Hay de todo, siempre. En donde precisamente no se cumple con esta normativa, no se cumple con esta... Es más, a veces ni siquiera se dan a la tarea de investigar si quien está yendo a atender al paciente realmente es quien dice ser. Así, volviendo a las anécdotas, hay un hospital aquí privado que yo tenía como 4 años ya yendo. Nunca me habían pedido ni mi título, ni mi cédula, ni mi consejo, nada. Hasta cuando se metieron ya, porque ahorita andan en procesos de certificación, sí me quedó claro. Fue que, oiga, doctor, ¿nos podría enviar su título y su cédula de especialista? Y yo, 4 años después. Le digo, no, oiga, es que no tengo. Yo así bromeando, ¿no? Le digo, no tengo. Le digo,
No, en serio, ¿cómo que no tiene? No tengo. Le digo, Lo que pasa es que yo trabajaba con un doctor que se dedicaba a las anestesias y pues de ahí la aprendí. Pero pues estaba bromeando, obviamente, ¿no? Y dice que, doctor, es que yo no, sí, pero ahorita te los mando, le digo, ya. En el mundo digital, afortunadamente, todo se lo traes en PDF en tu celular, ¿verdad? Y inmediatamente se lo subes a cualquiera. Pero le digo, o sea, me dio risa porque, te digo, tenía 4 o 5 años trabajando ahí y nunca nadie. O sea, yo nomás llegué un día con un cirujano, soy el doctor fulano de tal, soy anestesiólogo, Pásale. y todo el mundo me dejó pasar, güey. Nadie se molestó Pues lo que pasa es que en corroborar que era cierto lo que yo estaba diciendo. Aquí en el pueblo los procesos de calidad no se llevaban a cabo. O sea, a la gente le valía madre. O sea, si tú decías soy Juan Camané, pues te creían. Exactamente. Pero afortunadamente ha ido cambiando todo eso y es en beneficio de la población a final de cuentas. Sí. Y hay muchos compañeros a los que les molesta, ¿no? Que les pidan sus credenciales. Sí, güey, nadie te conoce. Güey, es que o nadie sea, te conoce, ¿verdad? A lo mejor te conocen en tu casa y todo, pero nada. A mí me repatea llegar a ver a veces un paciente donde me interconsulta y el pinche expediente tiene puras firmas, güey. Ah, sí. Oye, güey, ¿qué crees que eres de los Beatles o qué, güey? Para que cualquiera conozca tu chingada firma. Cabrón, ponle tu nombre, güey. ¿Quién eres? Claro. Nada te cuesta, güey. Te toma menos de un minuto. No tengo ni idea. Número 1, está ilegible, güey. No le entiendo lo que quieres decir, güey. No sé quién eres. No sé qué intentabas explicar. O sea... Sí. Y deja tú, eso está normado, güey, que tenemos que firmar la nota con nuestro nombre completo, nuestra cédula, nuestra firma. Hay mucho. Y no lo hacen, güey. Entonces yo les decía el otro día también aquí, creo que Jardaniel le decía, es bien cabrón vivir en el tercer mundo del tercer mundo, güey. O sea, con la ignorancia, con el total, no me pasa nada. Sí, al final de cuentas el expediente es un documento legal. Y tiene sus normas y tiene que llenarse de una forma adecuada y tiene que ser legible porque ha pasado que, o sea, tienen la costumbre de escribir y, pues, güey, yo escribo con las patas, así que como escribo muy feo, pues mejor lo hago en computadora para evitarme problemas. Sí. Pero eso es algo que, bueno, no va a ser bien difícil cambiar. Híjole, Alan, pues muchas gracias, güey, por haber venido. Y como no queriendo, yo creo que ya tenemos como 2 horas aquí platicando. Yo creo que sí, vas a tener que editarle. Sí, va a ser bastante. Qué bueno que viniste, qué bueno que estuviste aquí, que nos has venido a poner en contexto de lo que es la medicina crítica, la medicina intensiva, porque estoy seguro que la mayoría de la gente no conoce y no sabe lo que tú como intensivista haces, lo que tienes que hacer, la toma de decisiones que tienes que llevar. Yo creo que nadie los conoce como lo que realmente son. Entonces, pues, muchísimas gracias, compadre. No, a ti por la invitación. Como quiera tenemos que agendar una segunda oportunidad porque hay mucho más que platicar todavía. Hay mucho más que platicar. Ya vi que tienes muchos amigos anestesiólogos porque casi todos los que hemos venido somos ya son anestesiólogos, sí. Tenemos algo que ver con la anestesia, pero no, claro que sí. Digo, hablamos de todo un poquito y pues, gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias a ti. Pues esperemos que este proyecto que iniciaste te siga dando pues alegrías, ¿verdad? Sí, claro, porque claro. Pues al menos espero que lo uses al menos para entretenerte, ¿verdad? Y bastante. Si en algún otro momento lo usas para otra cosa, pues que sea para algo bueno. Muchas gracias, Alan. Qué bueno. Pues muchas gracias. Esto fue el espacio de qué platican los doctores. Síganos en YouTube, en Spotify, Apple Podcast. Muchas gracias. ¿De qué platican los doctores? Yo soy el doctor Daniel Ábalos. Adiós.